El placer, el honor y la suerte de estar acompañado por tres personas que están ligadas al mundo del fútbol, al mundo del deporte de una manera muy especial. Alfredo Relaño forma parte de la historia del deporte y del fútbol en España. Ha sido el impulsor, ha sido el detonante de un montón de brillantes proyectos deportivos que han tenido su reflejo en la información deportiva, que ha copiado lo que pasaba realmente y en su mejor esencia en el mundo del fútbol. Lo ha contado como nadie y además ha sabido transmitir su filosofía para que otros, a sus órdenes, lo cuenten como nadie. Iñaki Cano es un compañero que viene de todos los estamentos del mundo de la información, la radio, la prensa, la televisión. Es un hombre que conoce el fútbol, que conoce el deporte por todas sus paredes también. Y José Manuel Ríos es un catedrático de Derecho Penal, experto en Derecho Deportivo, que se suma a esta tertulia para contar asuntos personales que le han afectado, que le han conmovido o que de alguna forma le han hecho vivir el mundo del fútbol y del deporte de una manera muy especial. Como digo, no vamos a hablar de táctica, no vamos a hablar de estrategia, no vamos a hablar de balón parado, vamos a hablar de fútbol en su faceta humana, personal y sobre todo en la faceta que nos ha afectado y nos ha conmovido a nosotros como personas y como periodistas. Dicho esto, a mí me gustaría que cada uno de nosotros empezara su intervención contando algo que le haya conmovido, el primer recuerdo por el que el fútbol, Alfredo, por ejemplo, a ti te conmovió o te atrajo definitivamente a ser lo que después has sido y a relacionarte con el periodismo deportivo. Bueno, buenas tardes. Encantado de estar aquí, señor alcalde y vecinos. Mira, hablando de emoción, bueno, yo soy madrileño, nací en el 51 y yo tenía de 6 a 10 años cuando el Madrid ganó 5 Copas de Europa en blanco y negro. Empecé a ir enseguida al fútbol, todavía había Di Stéfano, Puskás y Gento, y aquello me fascinó. Primero era un ruido entre mayores, la radio, oías en la radio, no había televisión en las casas, yo en mi casa no la tuve hasta el 68. La radio, Di Stéfano sonaba como un latigazo, así, era un nombre mágico que todo lo resolvía. Entonces me imaginaba yo un mundo brumoso, tal. Cuando rara vez salía en el nodo algo, contribuía a esa imagen, porque era blanco y negro, un equipo blanco que se veía a lo mejor en un campo de Inglaterra, entre la niebla y tal, y que siempre acaba ganando. Entonces me hice un poco del fútbol por el Real Madrid. Y os contaré un poco rápidamente hasta qué grado de exageración me caló esa pasión. Di Stéfano jugó en Madrid hasta casi los 38. Se fue al final del 64, en el verano del 64, y se fue al Español. Ya tenía una edad que el Madrid le habló de ser secretario técnico, se fue al Español. Jugó 2 temporadas en el Español hasta retirarse casi con 40. Esas 2 temporadas se las apañó para no venir al Bernabéu a jugar. Con alguna lesión o alguna cosa, en la Liga no le tocó jugar. Pero le tocó en el segundo año, le tocó un desempate de Copa contra el Sporting de Gijón. Entonces no se había acudido a las tandas de penalti y en los desempates, cuando había empate en una eliminatoria de vuelta, se jugaban partidos de desempate. Generalmente en Madrid, porque pilla en medio de todo, ¿no? Entonces vino a jugar al Bernabéu contra el Sporting, un martes. Jugó, yo le vi con el número 6. Ya no jugaba de 9, sino de 6 en el medio campo. Pasó 1000 fatigas, volvieron a empatar y volvieron a jugar el martes siguiente. El jueves siguiente, a los 2 días. Era su cuarto partido, su tercer partido en 5 días. Llovía mucho, el campo estaba embarrado.
aquello era horroroso, no se parecía nada a la sensación gloriosa que yo tenía. Y empataron otra vez. Entonces se jugaban, en esos casos extremos, se jugaban prórrogas sucesivas de 10 minutos, cambiando de campo, hasta que uno metiera un gol. Y a la tercera prórroga de esas, marcó un gol el Sporting de Gijón, eliminó al Español de la Copa, y Di Stéfano, todo embarrado, frustrado, fracasado, se fue de allí. En campo, ya a esas alturas, había poca gente, poco público, era un partido, digamos, público neutral, no solía acudir mucho al fútbol, en un partido entre dos de fuera, pues no había habido apenas 8.000 personas al principio, ahora ya solo quedan 2.000. Y yo me sentí tan mal por Di Stéfano que volví andando esa noche a mi casa, desde el Bernabéu hasta, habría 1 hora y media caminando, desde el Bernabéu hasta cerca ya casi de la entrada de Vallecas, bajo la lluvia, porque yo quería humillarme, había visto humillado a Di Stéfano y quería humillarme y sufrí con él, no me sentía con derecho al confort de estar en casa. Mi madre se asustó, mi padre trabajaba de noche, partido a las 8:30, mi madre calculaba que a las 10:15, entre que salen tal el metro, pues llega aquí a las 11. Era digamos, un trayecto habitual, ¿no? Pero ese partido tuvo prórroga, tuvo 3 prórrogas y tuvo encima que yo volví 1 hora y media andando y yo llegué como a las 2 a casa. Además yo tenía 14 años, jamás entonces salíamos de noche a Sadán ni nada parecido. Y habían llamado ya a las comisarías, a los hospitales y tal. Cuando yo aparecí en casa todo compungido, mi madre primero se dio una alegría, luego casi me quería matar. Claro, yo llegué calado hasta los huesos y cuando le expliqué, es que Di Stéfano tal, mi madre que dio al fútbol me quería... Y además me costó los zapatos, porque los zapatos entonces... las suelas eran prácticamente de cartón, ¿no? Era una porquería. Y digamos, eso es lo que yo entiendo, como has pedido una emoción, lo que más representa mi pasión por el fútbol, que luego he tenido la suerte, bueno, pues de ligar, a través del periodismo, ligar mi vida en él, y hasta con el tiempo de hacer una biografía de Di Stéfano. Ser recibido en su casa muchos viernes seguidos por la mañana y sacarle tal. Pero hasta ese punto te llega a calar la emoción o la ilusión por el fútbol. Muchas gracias. Iñaki, ¿cuándo sufriste tú el latigazo parecido o similar o alguna connotación como acaba de contar Alfredo? Se oye, ¿no? Sí, es que estaba preocupado porque los de arriba no han aplaudido. Digo, a ver si no va a haber nadie ni arriba ni abajo que no habéis aplaudido. Gracias. No, yo... va a quedar esto como muy blanco, pero yo soy hijo de migrante. Hasta los 13 años viví en Suiza. Bueno, algunas temporadas bajaba al pueblo de mi padre, a Buenaventura, Toledo, pero el mayor tiempo estuve en Suiza. Y yo tengo metido y calado en mi interior mayo del 66, cuando el Madrid gana la 6ª Copa de Europa. La 6ª Copa de Europa, en Bruselas, al Partizan de Belgrado. Y entonces yo lo veo en una televisión en blanco y negro, en la Casa de España, el Centro Español, que se llamaba, del pueblo donde estábamos, en Grenchen, y lo veo a través de una ventana, porque en aquellos tiempos a nosotros, a los niños, no nos dejaban pasar a los bares en Suiza. Y entonces recuerdo perfectamente estar subido en un barril de cerveza a través de la ventana con todos los españoles, deduzco que todos madridistas, porque aquello fue un festín. Y recuerdo cómo mi padre me comía la oreja antes de empezar el partido y después también, pero sobre todo antes. Estos no van a ganar nada, porque Alfredo Di Stéfano ya no está en el Madrid, porque Puskás no juega en el Madrid, porque no hay nadie de los de las 5 Copas de Europa y venga a comerme, y lo tengo aquí a Julián Cano de Marcos comiéndome la oreja. Cuando el Madrid gana esa 6ª Copa de Europa, me empieza a comer la oreja para decirme que solo gracias a Paco Gento y un poco a Amancio, aquel Real Madrid volvía a ganar una Copa de Europa. Y entonces me dijo, cogiéndome en vilo ahí, con la euforia de un emigrante español que gana una Copa de Europa, no volverás a ver ganar nunca más al Real Madrid una Copa de Europa. Y yo
me dije, pues si me lo dice mi padre será verdad. Luego tuve la suerte de que me crucé con una señorita, ahora señora, madre de mis hijos y mi mujer, muy guapa, muy puesta, que se fue a estudiar periodismo a la cadena SER, al gabinete de la cadena SER, y ahí dije yo, digo, como esta chica se quede mucho tiempo por ahí, con los buitres que hay por ahí, me quedo sin chica. Digo, voy a hacer periodismo yo también y me voy a meter de lleno en esto. Y eso es lo que hice. Y a partir de ahí me propuse alguna vez llevarle la contraria a mi padre y contar alguna Copa de Europa. Y he tenido la suerte de contar muchas Copas de Europa del Real Madrid y de otros equipos. Y esa emoción cada vez que yo he estado en una final de la Copa de Europa o de la Champions, ya sea del Real Madrid o de cualquier otro equipo, se me viene ahora a la memoria en Italia, Estrella Roja, Olympique de Marsella, siempre me acuerdo de mi padre y siempre me da un latigazo aquí porque digo, joder, si todavía mi padre viviera, que hubiera podido vivir perfectamente, yo le perdí cuando yo tenía 14 años, pero ahora tendría una edad que yo estoy seguro que se volvería loco viendo cómo el Madrid ganó tantas Copas de Europa. Y yo cada vez que tengo un partido de Copa de Europa, final me refiero, me acuerdo de mi padre. Ese fue el gran latigazo que a mí me dio. El día que me dijo, no volverás a ver ganar nunca al Real Madrid una Copa de Europa. Pues papá, 15. El profesor Ríos Corbacho, aparte de brillantísimo jurista y conocedor profundo de la materia, ha sido jugador de fútbol en un histórico del fútbol español, andaluz, el Algeciras. Pero en cierta ocasión yo lo definí, no pudo llegar a ser la estrella que quería, pero hasta que se muera tendrá alma de futbolista. ¿Dónde, cuándo y de qué manera, por qué razón te enganchaste? Y aparte de que eres experto en Derecho Penal, catedrático de Derecho Penal, eres especialista en Derecho Deportivo. Eso es por corazón. Eso ha sido un poco la forma de acercarte, de seguir ligado al fútbol y al deporte. Bueno, muchas gracias, Antonio. No sé si se me escucha bien. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Sí? Bueno, lo primero, agradecer a José Alberto y a esta maravillosa ciudad, que me ha encantado, yo nunca había estado aquí. Antonio, yo no tengo mucho mérito, ellos son caras muy conocidas del deporte y del periodismo, y yo el único mérito que tengo es ser amigo de Antonio, no tengo ninguno más. Pero lo primero que tengo que deciros, y sobre todo a los chiquillos que están aquí, que seguramente de la historia de la que ha contado Alfredo, de la de Iñaki van a saber poco, de la mía también poco, pero ya, si queréis, entramos después en el fútbol más moderno. Yo amo el fútbol sobre todas las cosas, sobre todo. Yo hubiera cambiado lo que tengo ahora mismo por haber sido jugador. Eso es una cosa que Antonio, que me conoce hace 20 años, lo sabe. Y recuerdo que en el colegio nos hicieron un test para ver cómo que queríamos ser de mayores, ¿no? No sé si en la época cuando estaba el EGB, pues no sé si fue en séptimo o octavo. Entonces, yo era un buen estudiante, la verdad, pero me llama el cura de turno de los salesianos de mi pueblo, de Algeciras, y me dice, Ríos, aquí pasa algo, ¿tú estás bien? Digo yo, perfectamente, profesor. Y dice, es que has puesto en el tipo test este de qué quieres ser en las profesiones, primero, futbolista. Y dice, hasta ahí lo puedo entender, eres un niño y tal. Y dice, pero es que segundo has puesto futbolista. Y digo, sí, ya lo sé. Y dice, y tercero has puesto futbolista del Real Madrid. Ni que decir tiene que yo soy blanco, es una cosa evidente hace muchos años. ¿Y por qué soy blanco? No había hablado, yo acabo de conocer a Iñaki hace un rato, por supuesto lo he seguido siempre, pero y no estaba preparada la charla. El fútbol para mí es mi padre, sin duda. Y yo creo que el fútbol de todos nosotros es nuestros padres. O un tío, pero normalmente nuestros padres. Recuerdo cuando ustedes los agentes jóvenes no se acuerdan, porque ahora ya está la gira asiática para coger pasta, la gira norteamericana, pero yo recuerdo que como yo soy gaditano, que mi padre me llevaba a ver un trofeo que pesaba 12 kilos, que tenía que haber el capitán y otro más para aguantarlo, que era el trofeo Carranza. En el año 74, viniendo de aquel Brasil del 70,
y previo al Mundial de Alemania el 74, vi una final, que la recuerdo perfectamente, el final del Carranza, obviamente, entre el Real Madrid y el Palmeiras. Los chiquillos no entienden ahora al Palmeiras porque viene Hendrik ahora al Madrid, pero el Palmeiras es un equipo que ha estado como medio desaparecido a través del Sao Paulo, el Flamengo, todo ese tipo Pero en aquella época, en los 70, participaba en la mitad de la selección brasileña. Y recuerdo a los jugadores del 70, de aquel mítico Mundial de México, a Leao, Ademir, Dudú, Luis Pereira y Leiviña, que después fueron jugadores del Atlético de Madrid. Tengo que decir, como jugador veterano he jugado contra Luis Pereira, que eso para mí es un orgullo. Y aquellas finales del Carranza eran impresionantes. Recuerdo que le dije a mi padre, dije, papá, los de blanco, que era el Madrid, yo todavía estaba en ciernes de ser un buen madridista. Y digo, estaba Del Bosque, Pirri, Camacho, Pepe Macanás, García Remón, Miguel Ángel, un equipazo, sudando la gota gorda. Y los brasileños jugaban andando. Yo me di cuenta de aquello. Y le decía, papá, esto por lo que dice, porque ellos tienen mucha calidad, no les hace falta correr. Creo que el momento clave donde empiezan a correr es cuando Dunga, que fue capitán en México, en Estados Unidos 94, viene a Europa, se mete en el Pise, después en la Fiorentina, y empieza a correr, y empieza a los jugadores brasileños a hacer lo que ustedes conocen como Casemiro. Pero antes no eran así, porque no les hacía falta. Tenía tantísima calidad que era impresionante. Aquel trofeo Carranza, que eran mis primeros recuerdos, en el año 75 tuvieron la oportunidad de traer a 4 equipos muy importantes. El Español de aquella época, el Barcelona con Cruyff, el Santos de Pelé y el Palmeiras, de nuevo. Ya en el 75, si no recuerdo mal, ficha ya Leiviña y Pereira por el Atlético de Madrid. Sí, 75, 76, por ahí. Pero en aquel equipo estaban los líderes gaditanos, el presidente, Irigoyen y toda esta gente, quería que la final fuera Santos-Barcelona. ¿Cuál fue la curiosidad? Que perdieron los dos, porque el Palmeiras era tan superior que le ganó al Barcelona y el Español le ganó al Santos. Y el trofeo de consolación jugaron Pelé y jugó Cruyff. Fue impresionante aquello. Eso lo recuerdo más vagamente, porque a mí se me quedó el blanco. Claro, el círculo va hacia adelante, entonces yo empiezo a jugar, porque me gustaba mucho jugar. Digo esta charla también para los chiquillos. Pero, como he hablado con Alfredo en la comida, me pasaron una cosa muy importante. Cuando yo empezaba a destacar un poco en el Algeciras, pues parecía que yo iba a jugar, entre otras cosas, en un equipo que absorbe a mucha gente de la Algeciras, por lo menos en aquella época, que era el Sevilla. Pero, ¿por qué fallé, Alfredo? Por 2 cuestiones fundamentales que la va a contar Alfredo. Su pierna derecha y su pierna izquierda. Efectivamente. Yo era delantero centro y de cabeza iba un poco más, pero mi pierna izquierda y mi derecha no daban ese nivel, ¿no? Y le dije a mi padre, papá, el Sevilla viene por mí, tal, no sé cuánto, y mi padre, con las lágrimas saltadas, me dice, José, ponte a estudiar. Entendí perfectamente que lo mío era otra cosa. Me equivoqué porque yo el derecho como que no me gusta. Me gusta el deporte, me gusta el periodismo mucho más, pero bueno, al final estudié Derecho y me hice jurista deportivo a partir de 2009 en una estancia mía en Argentina, que al que no se lo recomiendo. La Argentina es verdad que antes los equipos eran impresionantes, ahora ya están un poco más bajos, pero la pasión que hay en Argentina es una cosa. Y allí empecé con mi derecho penal del deporte. Empecé a hablar de violencia en los estadios, fuera de los estadios. Imagínense que yo era como Nostradamus, ¿no? Lo que iba a ocurrir, hasta que lo que viví fue, como hemos hablado en la comida, en 2018 la final de la Libertadores aquí en Madrid, que eso era como impensable, ¿no? Todo lo que ocurrió. Nunca pude llegar al Real Madrid. Hace 10 años recibo la llamada del Real Madrid. Digo, joder, pero es que me coge ya con 40 y pico, ya no estaba. Y me llamaron, porque la anécdota de que muchas veces con fundamento, aunque no llegues en el terreno de juego, llegas por fuera. Y desde hace unos 10 años soy profesor de Derecho Penal del Máster de Derecho Deportivo del Real Madrid, que es mi orgullo, mucho más que todo lo que tengo de libros escritos y tal, menos el palabra de fútbol, que es muy importante, que me lo prologó Antonio. Dicho lo cual, los círculos hay que cerrarlos. Los padres intentamos cerrar el círculo. Mi anécdota de este año es que yo, como se lo he comentado a Alfredo, no lo tenía tan claro, pero intuía que en el Real Madrid, aparte de las Copas de Europa, que ya sea de suyo, iba a ocurrir algo importante. Y decidí, en el fin de semana que yo voy a dar clase a Madrid, llevarme a mi hijo Pablo, que está aquí presente, y tenía muchas ganas, coincidió en Granada, yo vivo en Granada ahora, coincidió, que era el fin de semana que me tocaba, y le dije, mira al 8, porque queda poco tiempo para verlo.
Y creo que en la medida de posibilidades hice lo que mi padre hizo conmigo, y es que mi hijo no se vaya de este mundo sin haber visto al futbolista, para mí, más grande de los últimos 20 años, que es Toni Kroos, en su sitio. No sé si he quedado más o menos claro. Fíjate que yo... Volviendo a lo que hablaba de don Alfredo Di Stéfano, un latigazo gordo, que yo creo que desde entonces tengo una pedrada importante por esto del fútbol y las grandes estrellas del fútbol. Yo conseguí con Juan Manuel Gonzalo, que antes hemos estado hablando de Cubalita, Juan Manuel Gonzalo, para los que no le conocierais o no os acordéis de él, fue un periodista todoterreno, polideportivo, uno de los mejores, uno de mis maestros en Televisión Española y en Radio Nacional. Y entonces me pidió, para un homenaje que les daban, Alfredo, en el Hotel Ritz, a Puskás, a Di Stéfano, a Gento, a Manolo Velázquez, que en paz descanse, y les daban y Rial, estaba Rial también, le daban un homenaje en el Hotel Ritz. Y entonces me dijo, si los reúnes habrás conseguido una gesta importante. Y en Radio Gaceta de los Deportes, vuelvo a hablar de mi padre, cuando yo estaba sentado con ellos en un sofá en el Hotel Ritz, y no tenemos esa foto, ¿verdad, Tony? No la tengo. Sentado con todos ellos, entrevistándoles, volví a acordarme de mi padre, porque ¿cuánto hubiera pagado mi padre por estar sentado con todos esos como yo conseguí estar? Eso es el fútbol y esos son los latigazos que te pega este maravilloso deporte, que tiene cosas muy feas, pero si al final te dedicas a esto, yo por ejemplo con Relaño, que yo le envidio, porque los que no habéis tenido el placer de leerle en su época de El País, os habéis perdido grandes cosas, porque de él se podía aprender. Yo cometí, creo que 2 veces un error con él, que le dije que no, ¿te acuerdas, Alfredo? Perdóname, estoy todavía a tiempo de pedirte disculpas, porque me quiso llevar y no me veía yo en ese momento al lado de Alfredo Relaño. Y Alfredo Relaño, yo siempre le he seguido. Cuando en la cadena SER organizó todo lo que organizó aquel grupo de periodistas que hoy son los que mandan en el periodismo deportivo de este país, pero sobre todo cuando escribía. Y a mí me encantaba viajar a Cádiz con Alfredo Relaño a comer antes de un partido en el Ramón de Carranza, porque él tenía un lugar donde nos admitía a algunos para hablar de fútbol antes de que jugara el Cádiz contra el Madrid, contra el Atleti, incluso contra el Sevilla. Y entonces en aquel restaurante, oliendo a mar, ahí empezaba a hablar Alfredo y otros a su alrededor, que te quedabas con la boca abierta y ahí te empezabas a enganchar en esta bendita profesión y en este bendito deporte que es el fútbol. Alfredo Blanco, José Blanco, Iñaki Blanco. Bueno, eso que lo dices tú. Voy a contar la primera vez que yo sentí algo especial por el mundo del fútbol. Yo tenía 12 años, más o menos, 11, 12, no tenía 13. Y un tío mío, Lorenzo Molina, me dice, ¿quieres venir a Córdoba a ver el partido Córdoba-Atlético de Madrid? Y dije, vale, si me lleva. Tarde de lluvia escandalosa, partido de barro que no se podía mover el balón, Atlético de Madrid, o sea, Córdoba-Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid empieza perdiendo 1-0, empata, y estábamos viendo el final del partido y mi tío me dice, fíjate en el 9 del Atleti que al final mete un gol y ganamos. Como me lo decía mi tío, que para mí era como un dios, porque él ya trabajaba, estaba en el mundo de la información y a mí me gustaba, yo tenía intuiciones, no sabía lo que quería hacer, pero yo seguía fielmente lo que me decía. Y efectivamente, seguía al número 9 del Atlético de Madrid, que se movía con una elegancia en mitad del barro, sobre el barro, parecía que flotaba, delgadito, no era un delantero centro tanque como Ríos, era casi etéreo, se movía por allí y de pronto veo que meten un balón,
hace como que va al balón, el defensa muerde el anzuelo, pasa arrastrándose por el barro, le cae la pelota directamente a Gárate, que era el delantero, gol, y me quedé mirando a mi tío y le dije, Tito, ¿cómo lo sabías? Porque Gárate siempre resuelve las cosas así. Y ese fue el primer autógrafo que yo tuve en mi vida. Al final del partido me lo presentó y Gárate me firmó un autógrafo. Y yo con el tiempo perdí el autógrafo. Y hace 15 años, 10, 12 años, volví a sentarme con Gárate para hacerle una entrevista. Y cuando acabó la entrevista le dije, mira, yo no suelo pedir autógrafos, pero el primero que tuve fue el tuyo y lo perdí. A ti me parece que te lo tengo que pedir y si me lo das, me dio un abrazo, me firmó el autógrafo y ese ya no lo voy a perder más. Porque Gárate es el primer referente de fútbol que yo tuve, porque vi como un milagro, una cosa que me decían que iba a pasar y que pasó. Y ahí me quedé enganchado y a partir de ese momento empecé a mirar el fútbol con interés por descifrarlo. Me quedé enganchado. La verdad es que fue una sensación que nunca he tenido, aunque después he visto muchas cosas. Y me gustaría, antes de continuar, pedirle a José Alberto que suba, porque él ha sido futbolista. Todavía es futbolista y como le pasa a mi amigo José Manuel... Nunca se deja de ser. Exacto, nunca se deja de ser. Así que, por favor, si eres tan amable, sube, acompáñanos. Y cuéntanos tu primera sensación, tu primer enganche y qué es lo que te ha ligado y te sigue ligando al fútbol todavía. ¿Y de qué equipo es? También, ya que aquí nos hemos desnudado todos. Y luego preguntaremos a todos, ¿no? Tiene cara de lo que tiene cara. Tiene cara de feliz, ¿no? A ver, míreme, alcalde. Sí, te tiene cara. Para cerrar el puzzle tenía que ser del Madrid, si no... Bueno, pues en principio es un honor estar aquí. Yo creo que sobro, pero bueno, ya que me ha invitado Antonio... Solamente por el segundo apellido no sobra usted. Ah, exacto. Pues mi primer latigazo fue la primera vez que fui a un gran estadio a ver un partido de fútbol. Recuerdo perfectamente el viaje, recuerdo perfectamente todo lo que pasó allí, porque claro, nosotros veníamos del mundo rural, ¿no? Aquí en Beas pues estábamos acostumbrados a ver el fútbol de verdad, donde se aprende verdaderamente a jugar al fútbol, a sentir y a crear esa afición, ¿no? Los campos de albero. Nosotros, y lo decíamos antes con los niños, somos los que nos hemos untado de albero, los que nos hemos tirado al charco y los que hemos tenido nuestras primeras botas que decíamos las Marcos, las Moras, que son las que nos hicieron empezar a aprender a jugar al fútbol. Y de ese mundo tan pequeño, ¿no?, en el que tanto disfrutábamos de la calle, del campo, nos transformamos hacia la ciudad de Madrid. Me acuerdo, acabo de ver aquí a compañeros que fueron compañeros de viaje, a Javier, a David y algunos más. Nos fuimos a ver el primer partido de mi vida, que fue un Madrid-Barcelona. Yo tenía 8 años, como mi hijo el mayor, y me creó tal impacto que llegamos, claro, en la época de los ultras, las calles, las peleas, los caballos de por medio, y creo que estuvimos casi en la última fila, si no recuerdo mal, para aquellos tocábamos el techo casi con la mano, ¿no? Pero aquellos los disfrutamos, encima perdieron Madrid, creo recordar que fue 0-1 con gol de Amor, ¿no?, si no recuerdo mal, y yo que era muy tímido, fijaros que me creó tal impacto que no quise ni ir al servicio, y me meé con 8 años. Aguanté todo el partido, todo el viaje de vuelta, con mi padre que me llevó meao hasta arriba, porque no era capaz ni de ir al servicio de la causa que nos causó, ¿no? Pues bueno, yo creo que ese fue el primer latigazo, el impacto tan grande que nos causó ver el primer partido de fútbol en un gran estadio como era el del Madrid, el impacto de ver la rivalidad entre Madrid y Barcelona cuando veníamos del mundo rural, del fútbol popular, del fútbol de a pie. Bueno, pues ya hemos hecho la presentación y a partir de ahora, compañeros, se abre el coloquio y me gustaría que cada uno de nosotros pudiera transmitir a nuestros invitados cosas que normalmente no se escuchan, que no se saben, que solamente hay que venir a una reunión entre amigos para conocerla. Yo voy a tirar del lado de Alfredo porque Alfredo tiene muchas verdades. Alfredo Relaño
Le llamo siempre Alfredo Di Stéfano a veces porque siempre está en su cabeza don Alfredo Di Stéfano. Le va a defender eternamente porque para él es el mejor futbolista que ha visto. Pero Alfredo Relaño, cuando nace Canal Plus, nace con él. Y él consigue reunir a una serie de tipos bajo el cerebro de él, con un gran realizador y con gente que le hace funcionar a Canal Plus de una forma maravillosa, y nos descubre ese otro fútbol. Ese fútbol que, como dice Camacho, el otro fútbol, bueno, pues lo descubre Alfredo Relaño con sus reporteros, empieza a saber cómo se dirige, porque claro, desde arriba y meao no se ve cómo dirige el entrenador, y él consiguió que las cámaras y los micrófonos de Canal Plus se metieran en todos los sitios, y eso hace que ahora el fútbol lo veamos de otra manera cuando vemos un partido simplemente por televisión, donde nadie cuenta casi nada, y dice, joder, es que yo quiero saber más. Y seguramente, ¿cómo se le ocurre? A mí me gustaría saber, si puede ser Antonio, ¿cómo se le ocurre a Alfredo Relaño todas estas cosas para ver el fútbol de otra manera? Bueno, eso y los toros. Porque además lo que se ha quedado ya como patrimonio del fútbol, lo que el ojo no ve, eso se ha quedado ya como lo del Villarato, igual. Bueno, gracias. Yo no había trabajado nunca en la tele, yo era plumilla. Había pasado algo por la radio, pero en la radio yo ni intervenía en el micrófono, porque yo soy muy tímido para hablar en el micrófono y no me hubiera atrevido a dirigir un programa, ni siquiera a radiar un partido. Y en la tele no había estado nunca. Pero yo lo que quería poner ahí es lo que yo hubiera querido ver desde siempre, desde niño. Porque el fútbol, por cierto, es una cosa, aquí tenemos niños, supongo que todos son aficionados al fútbol, están empezando a serlo, por eso están aquí, te capta desde la infancia. Dice Juan Cruz, no sé si es suyo o lo tomó alguien, dice, cada partido, escribía el otro día, cada partido de fútbol es como una postal que me envía la infancia. Yo vuelvo a ver con ojos de niño los partidos. Cada vez que veo un partido me siento con 12 o 13 años. Y todavía me pasa una cosa muy curiosa. Cuando veo a un futbolista, y ahora le saco el doble de edad o más, me siento niño. Yo me veo ante Modric y no pienso que tengo 40 años más que Modric. Pienso que Modric tiene 15 o 20 años más que yo y que es un semidios. Solo se me borra con los que he llegado a tratar mucho, que ya llega un momento que tienes un cierto contacto, Robinson, Valdano, unos pocos, pero yo me veo con un jugador del Madrid, que en el fondo es un criejo. Mi hijo tiene ya 30 años, pues hay jugadores del Madrid que son más jóvenes que mi hijo, y todavía les veo como veía yo tal. Y decía, entonces cuando yo iba al fútbol de niño yo quería saber más cosas de las que luego contaba la tele, porque es un espectáculo integral. Tú llegas y ves la gente que va entusiasmada, van discutiendo, van no sé qué. Ves uno que va andando, que no tiene piernas, que no solo sabía, que va andando sobre dos tal en las manos y sobre el culo, y va todo ilusionado a ver el partido. Oyes cada rato, yo oía en el Bernabéu, don Antonio Oliver, hay en el no sé qué un niño que dice llamarse Antoñito Oliver, que tiene 6 años, su familia pasa a recogerlo si es posible, ¿no? Todo eso había. Y luego en el fútbol ahí, aparte de la técnica individual y los personajes que lo juegan y que son lo principal, hay un cierto ajedrez, es decir, la táctica tal, hay efectivamente el espectáculo dentro del campo de cómo se mueve la gente, hay el arbitraje, hay las discusiones sobre el arbitraje, hay esa especie, eso lo están estropeando ahora muy gravemente, hay esa especie de ley natural que era el reglamento de fútbol, que ahora están retocando tanto que están pervirtiendo. Bueno, pues ver la manera de poner todo eso, y lo puede hacer porque, primero porque yo era nuevo, y luego porque todos prácticamente fuimos nuevos. En Canal Plus se empezó con gente de primer empleo, entre otros un sobrino, primo, no sé qué es, que es Antonio Daimiel, el que ahora... Mujer Antoni Daimiel, que es el baranda de la NBA, junto a mi hijo Iñaki Cano, que son los barandas de la NBA, pero él empezó precisamente con Alfredo. Eran todos chavales de primer empleo. Ahí estaba también Julio Maldonado Maldini. No habían trabajado en ningún sitio, por tanto no tenían ningún hábito contraído de hacer las cosas como se venían haciendo antes, sino que les cogieron muy bien ese mensaje y bueno, pues gracias a eso. Yo creo que los que sois muy jóvenes,
siempre es importante ver las realidades de otro lado, darle la vuelta y pensar, las cosas se están haciendo hasta ahora de una manera posiblemente bien, pero quizás se puedan hacer mejor. Muchas veces también lo aprendí de un fotógrafo que decía, la mejor foto es la del fotógrafo que no se pone donde se ponen todos, se pone más lejos y capta todo. Un día vi una foto de un equipo de fútbol hecho de espaldas. Por detrás, se veían los números y la gracia era que uno, en lateral, como era bajito, no me toco los bajitos porque yo soy muy bajito, di la talla justo para dar la mili, por poco me libro, y estaba de puntillas. La gracia era decir, coño, este tío quiere aparentar más y se pone de puntillas. Claro, los fotógrafos que están delante no captan eso. Cuando te vas a otro sitio, lo encuentras. No es que haya que tirar por la borda todo lo que se ha hecho antes, pero sí es bueno siempre hacerse preguntas y sobre cada pregunta otra pregunta, en cualquier aspecto en que estéis. De hecho, yo he cultivado mucho en mi carrera a personajes que, digamos, se salían de la media, que eran heterodoxos. Valdano, que es el primer futbolista que cuando deja de ser futbolista se dedica a explicar el fútbol así bien y que era a lo mejor demasiado florido. Robinson, que era muy atrevido para la televisión. Paquito González, de la Morena, que de repente empezó a hacer un programa con voz de paleto, a ser un paleto de Brunete, que en vez de hablar, digamos, con cierto esmero y corrección, acentuaba su condición esa. Yo creo que todo el que se sale de la norma, con un cierto respeto, por cierto, a todos los demás, no quiero aquí provocar revolucionarios, todo el que se sale de la norma tiene muchas posibilidades de acertar. Y además lo que es distinto siempre entra bien. Y luego, si rompe en extravagancia, fracasa, pero si rompe en calidad, triunfa. Ese sería el consejo que yo os daría a los chavales para todo. Y luego, sobre todo eso, que el fútbol es la infancia. La infancia es cuando más se disfruta y cada vez que el fútbol reaparezca más adelante en vuestras vidas, sentiréis otra vez la sangre y la mirada de los 8, 10, 12, 14 años cuando habéis empezado. Yo no quería hacer preguntas, pero tengo una para cada uno de vosotros. No quería hacer preguntas, pero es que ahora te preguntaré o te pediré, Iñaki, que nos explique, porque hay en el mundo del periodismo está el que narra, está el que dirige, y está el que trabaja a pie de campo. Y un experto, un especialista de los mejores de este país es... Perdona que te interrumpa, de los mejores, no, el mejor. El mejor, eso, el mejor. El mejor de este país es Iñaki. Eso delante de Roberto Gómez no te atreves a decirlo. Ahora que no está aquí Roberto. No, pero yo quería preguntarte antes, a propósito de esa... Quizá uno de los eventos que más sacudió el mundo de Canal Plus fue el Pisalo de Bilardo, que yo lo viví intensamente porque estaba allí. Estaba en ese momento allí y fue una convulsión en Sevilla. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? ¿Cómo vivisteis el efecto ese? Bueno, nosotros poníamos, en esa búsqueda de todo, poníamos un micrófono disimuladito en el voladizo ese pequeño que tiene el banquillo, que tienen los banquillos. Entonces empezaba, ahí había un cable y estaba ahí conectado y grabábamos todo, siempre con un cuidado, no poner cosas impertinentes, aunque esta lo fuera, pero era constructiva. Es decir, no es para poner palabrotas, no es para poner si está insultando al árbitro, eso lo evitábamos, pero sí era... Entonces, eso fue, para los chicos nuevos es muy joven, alguna gente de aquí sí habría asistido a eso. Eso fue un Sevilla-Mallorca, un Sevilla deportivo, sí. Y hay una jugada en el medio campo y Maradona, que estaba en el Sevilla entonces, hace una cuchara y le pega en la ceja a Rivera, me parece que era uno del Depor, y ese cae sangrando. Y Maradona, como sabe que la ha cagado, se tira también a hacerse lesionado, para impresionar. Y van los dos, y va el masajista del Depor corriendo a Rivera, y Bilardo, que era el entrenador del Sevilla, que era un tipo muy divertido, para dar más tomar, manda enseguida a Domingo, el masajista del Sevilla, a atender a Maradona, para fingir que Maradona también está... Pero Domingo, que era muy buena gente, cuando llega allí, lo que ve es que el otro está sangrando y Maradona no tiene nada, y se echa las manos a la cabeza y se pone a ayudar al masajista del Depor. Y entonces Bilardo se desespera y dice, no, la concha mi madre, ¿cómo? Pero pisalo, si no... Y dice que nació en una cancha, porque Domingo había nacido, no tenía malicia, pero había nacido en el campo de fútbol del Sevilla. En la época era todavía... Quedaban restos
familias que trabajaban para un club, vivían dentro del estadio, hacían de jardineros, llevaban la lavandería, y el niño que nacía de esa familia pues tenía como jardín de su casa el campo de fútbol. De ahí salieron algunos futbolistas buenos. Salió Manolín Bueno, que jugó en el Madrid, que jugó en el Cádiz precisamente, en el Madrid. Salió un tal Clares, que del Metropolitano, que fue goleador, máximo goleador de primera, y jugó en el Barça, entre otros. Y luego cuando vuelve Domingo, le da la gran bronca a Bilardo. Pisalo, porque él decía, los de Colorado son los nuestros, los de Colorado son los nuestros. Pues iba de rojo y le decía, pisalo. Claro, nosotros lo pusimos, eso no se estaba grabando en directo. Eso nosotros pertenecía a un grupo, a un conjunto de grabaciones que hacíamos durante la jornada por todos los campos, y luego por la noche seleccionábamos lo más interesante. Y aquello causó mucho impacto, sobre todo por el pisalo. ¿Pisalo qué quiere decir? Písalo. Pisalo es en el acento argentino. Fue de las cosas de verdad llamativas, porque era el fanatismo de Bilardo, que no podía creer que nadie tuviera compasión de alguien que estaba sangrando y que no se hubiera dado cuenta del truco. Por eso decía, nació en una cancha. Dice que nació en una cancha. Bilardo luego hablaré de Bilardo, pero a mí me gustaría, Iñaki, que nos contara un poco, que les contara cómo se trabaja a pie de campo, porque a veces ahora ha cambiado, pero en aquel momento había a veces más atascos que en la M30. Bueno, en mi época estábamos 6 a pie de campo y los locales, que a los locales nos los merendábamos, evidentemente, porque poníamos trampas en el camino y llegábamos antes, porque entonces podíamos meternos en el campo, hacer entrevistas. Era muy típico agarrar al jugador y le trincabas por el cuello y ahí ya pudiera llegar el que llegara, pero ese era tuyo y no le quedaba más remedio. Era muy difícil porque todos eran muy vivos. Todos mis compañeros de aquella época, poder destacar a alguien es muy difícil. Antes he dicho en broma lo del mejor, porque era muy complicado. Tú has nombrado a Roberto Gómez, que es un maestro. Yo, mis primeros años de banda los hice con Roberto Gómez y me aprendí las puertas traseras, los calabozos de los estadios, las puertas donde salir si la cosa se ponía muy fea y tenías que salir, porque claro, entonces no existían los móviles y sí había transistores y toda la gente estaba escuchando lo que hacías. Y era muy complicado. Yo utilicé una táctica que mi mujer me regañaba, porque a final de mes llegaba la tarjeta de turno, de las primeras tarjetas, y llegaban con a lo mejor 3 ramos de flores que había comprado. Y entonces mi mujer decía, pues, este tío, ¿en qué se gasta el dinero? Yo me enteraba que una mujer de un futbolista, entonces no existían los móviles, había tenido un niño y yo le mandaba un ramo de flores. Y cuando necesitaba algo de ese futbolista, yo llamaba al teléfono fijo y entonces los futbolistas nunca estaban. Siempre cogía el teléfono a la mujer y nunca estaba. Si llamaba a Iñaki Cano, siempre se escuchaba por ahí al fondo, anda, atiéndele, que nos trata con mucho cariño siempre, aunque luego fuera muy crítico. Pero yo empatizaba mucho y luego había una cosa clara, con aquellos con los que tú tenías más cercanía, cuando acababa el partido, estabas deseando que ese jugador del Atleti, del Cádiz, del Sevilla, del Málaga, hiciera algo para que tú poder ir a ese futbolista, y levantaban la mano y te venían a buscar. Era un trabajo que no era solo del día del partido, sino a lo largo de la semana. Y luego jefes como Gonzalo, como Relaño, como José Ángel de la Casa de Televisión Española, siempre tenían a lo largo de la semana, oye, que vamos a hacer el Betis tal, ¿por qué no le echáis un ojo a esto? Y entonces a partir de ahí, si no se me ocurría a mí, se le ocurría a mis jefes y buscabas ese lugar. Y luego estar con ellos. Yo, por ejemplo, con Fernando Hierro, que se me acaba de ocurrir para contar cosas de fútbol y no de fútbol. Cuando estaba en la selección y Luis Suárez no le daba bola, en Gijón, en Italia. Bueno, pues yo en Gijón, pues nos fumamos los dos un paquete de tabaco paseando por la playa de San Lorenzo, mientras Fernando Hierro
ponía de vuelta y media al presidente del Madrid, al presidente de tal, al entrenador, y se iba desahogando conmigo. Eso luego tenía una repercusión en la banda, en el trabajo de banda. Con Ufarte viví, José Armando Ufarte, que era un extremo izquierda del Atlético de Madrid, luego ayudante de Luis Aragonés, que gana la segunda Eurocopa para España. Tengo una anécdota preciosa. Íbamos a ver un partido del Celta y cuando nos bajamos en Santiago en el avión, yo alquilé un coche, me lo llevé a José Armando Ufarte, que tú le conoces, Alfredo, que de conversación nada. O sea, se ponía ahí arrugado, iba fumando, no hablaba nada, pero me pidió que fuéramos a Pasarón, al estadio de Pasarón, al Pontevedra. Y en el Pontevedra él vivía justo enfrente, como esta calle, este es el estadio de Pasarón, y enfrente vivía él de pequeño cuando vino de Brasil. Teníais que ver a ese hombre llorar sentado en un pollete de la calle. Bueno, eso a mí me sirvió para después tener muchas conversaciones sobre la selección española, gracias a que viví esos momentos. Antes nos buscábamos precisamente esa serie de trucos, pero yo viví ese momento con José Armando Ufarte, sentado en un pollete en Pontevedra, enfrente de Pasarón, porque él vivía en esa puerta y salía a jugar ahí. Y eso a mí me sirvió, eso como otras muchas charlas con futbolistas en profundidad, que te sentabas y que luego yo reconozco mi maldad, porque cuando las cosas iban bien o mal, levantaba la mano y no le quedaba más remedio que venir a mí para, bueno, mira, este me ha consolado, me ha dado medio paquete de tabaco, voy a atenderle. Bueno, pues estas son las cosas que al final, aunque luego te has comido muchos marrones, porque sobre todo cuando un equipo no gana, por eso cuando dices, es que tú eres, si sigues al Real Madrid, por ejemplo, en tus transmisiones, es que tú lo que quieres es que pierda el Madrid. No, trabajar con los vencedores es maravilloso. Trabajar con los que palman, muy complicado, muy complicado. Mira, te iba a decir, yo no hubiera venido para ese trabajo justamente por lo mitómano que soy. Yo no hubiera sido nunca capaz de coger a un jugador así, porque sería como faltar. Sí. Yo no para mí es un matar al mito. Es un sacerdote del templo de Amon-Ra. Joder, yo no, a ti te pasa igual. Digo, ¿cómo le voy a coger a un futbolista así? Antes, no cuando decía Relaño lo de Bilardo, yo tuve una relación muy estrecha con Bilardo, muy estrecha. Él llegó a Sevilla con Maradona. Primero se anunció Bilardo y vino Bilardo. Luego se anunció Maradona, que por cierto, las dos noticias las dimos en Radio Sevilla. Y luego me decía, de la Morena, pero bueno, ya no podemos hablar con Maradona. Digo, vamos a ver, desde que pisó tierra española, lo contrató García. Y se acabó. O sea, la noticia la dimos en la cadena SER de Sevilla. Viene Bilardo. Después viene Maradona. Pero Maradona habló con nosotros por teléfono desde Argentina, pero ya en Sevilla imposible. Y de la Morena se presentó un día a hacer el programa allí y me dice, vamos a hablar con Maradona. Digo, Ramón, que no se puede hablar. Bueno, pues Bilardo, que es a lo que voy del extremo del fútbol, es un tío que estuvo un año viviendo en Sevilla, completo. Y solamente la última semana que ya se iba de Sevilla, salió a ver la ciudad. Él iba de su casa al campo. No conocía la ciudad. Conoció otra parte de la ciudad porque una vez a mí se me ocurrió proponerle que hiciera conmigo un programa de radio en Radio Sevilla. Yo sabía que en Buenos Aires, en Argentina, tenía un programa que se llamaba La Hora de Bilardo. Entonces, un día lo senté a comer y le dije, mister, ¿a usted le interesaría, usted querría reeditar su programa aquí en Radio Sevilla con nosotros? Y me dijo, sí, me encanta, yo encantado, lo hacemos martes. Y le digo, bueno, antes de eso, dígame usted que va a cobrar porque tengo que buscar la publicidad. Ah, no, yo soy entrenador de fútbol, yo no cobro, yo hago el programa. Bueno, voy a contar dos anécdotas de ese programa. Me dice un día, Oliver, llame usted a Lineker. Y digo, mister, Lineker está en Japón, son las 12 de la mañana, allí, pues no sé, yo imaginaba que era de noche. Total, llame, esto es desde el campo. Yo llamo a Lineker, Antonio Oliver y tal, medio en inglés, medio en español, y aquel tío en un español muy claro me mandó la mierda.
directamente. Pues yo colgué el teléfono y dije, hostia. Llega Bilardo a las 3 menos cuarto, así, y le digo, mister, que he llamado a Lineker y que me ha mandado a la isla, que me dice que me vaya. Marque. Marco, pum, 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 pum. Le doy el teléfono y se pone el otro. Y dice, Eri, soy Bilardo. Y el otro ya se quedó, imagino que le diría, no, mister, que estoy durmiendo. Y dice, el que duerme pierde. Dentro de 10 minutos lo llamamos. Y a los 10 minutos estaba el tío puesto allí sin decir ni media. Y otro día me llaman del Colegio de Entrenadores de Galicia. Y me dicen que sabemos que Bilardo tiene un programa ahí, que tiene que venir el día no sé qué, que se ha comprometido con nosotros a dar una charla en Coruña. Y llega Bilardo a las 3 y le digo, mister, que han llamado de Coruña, que tiene usted que ir el día tal. Yo no voy. Yo, no, mister, ¿cómo no va a ir? Si se ha comprometido, tiene que ir. Venga usted conmigo. Voy con él, llamo a la gente aquella, le digo, mire usted que tengo que ir con él porque tengo un programa, yo por decir algo. Un teatro como este, nada más que el doble de gente. 800 personas había allí, entrenadores. Y él desde las 11 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde hablando, poniendo vídeos. Este puntito es Ruggeri, este puntito es no sé quién, este puntito... Y a las 2:15 llegan las autoridades. Se sientan ahí y Bilardo sigue hablando. Y entonces el moderador de la charla se le acerca y le dice, mister, que es la hora. El chaval se va para allá y se queda así mirando y mira a la gente y dice, el gordito tiene hambre. Yo me levanté, me subí arriba, como allí, y desde arriba le dije, mister, y se queda mirando y dice, Oliver, ¿qué dice? Toda la gente otra vez mirando allí, silbándome a mí. Era un auténtico loco y llevaba una bolsa con más de 100 vídeos en VHS que me hizo llevarla por todo Coruña sin parar. Y yo decía, se me ocurrió decirle, déjeme usted la bolsa, y me la dio, y en qué hora le pedí la bolsa. Era un auténtico loco. Y volviendo en el avión, me puso una canción, dice, escuche esta canción. Era una canción de Julio Iglesias que dice, me olvidé de vivir. Dice Oliver, yo me he olvidado de vivir por el fútbol, pero no me arrepiento. Ese tío a mí me dio lecciones de fútbol, por eso cuando el pisalo yo lo pasé muy mal. Pero Alfredo con don Alfredo Di Stéfano debe tener 50.000 historias preciosas. Porque... No, pero ya no me acuerdo mucho. Era un gran conversador, el mejor conversador que yo he conocido. Y tenía una memoria prodigiosa. Ahora, si estaba de mal humor, se levantaba y se iba, ¿eh? Sí. Si estaba de buen humor, se quedaba en la sobremesa tomando whiskitos y llegaba a la sobremesa hasta la cena, ¿no? Y además le preguntabas por una jugada... Sí, eso en Viena fue... Y se sabía todo el día. Por la mañana se le cayó el café al camarero en Marquitos, se enfadó, tal, no sé qué, luego el autobús se perdió, llegamos tarde... Tenía una memoria fantástica, ¿no? Y es que ahora empezar a evocar cosas de él sería no terminaría, ¿no? Tengo una muy buena... ¿Tú te acuerdas, Alfredo? Nosotros teníamos de las muchas tertulias, estas fuera de la profesión, la banda Frontón Belfast, donde nos juntábamos una vez al mes, entregábamos un premio, que era la vaca de Ibaiondo, porque todo nace por tu amigo Javier Clemente, que un día nos dijo que no teníamos ni idea de fútbol. Digo, eso lo dirás tú, porque yo he visto un montón de fútbol. Por ejemplo, yo le decía a Javier Clemente, he visto un montón de fútbol y aunque he jugado y he sido muy malo, pero he visto mucho fútbol. Y él decía que entrenaban en Ibaiondo, que es un prado, y allí tenían unas vacas al lado que estaban todo el día mirando el fútbol, el entrenamiento del Athletic Club, y un día pusieron una vaca a tirar un penalti y se asustó y se fue. Entonces, el premio era la vaca de Ibaiondo. Y Alfredo Di Stéfano, como bien decía Relaño, si estaba de buenas, se cerraba el restaurante para ese grupo que estaba Eduardo Torrico, que en paz descanse, José Ángel de la Casa, Víctor Fernández, Benito Floro, Alfredo Di Stéfano, Pedro González, que narraba el fútbol, Johan Cruyff, que venía de vez en cuando, algún mes, y entonces podía terminar sirviendo él las cañas con una alegría. Y un día empezaron a hablar de tácticas de fútbol, Javier Clemente, Benito Floro y Johan Cruyff. Y entonces don Alfredo Di Stéfano nada más que miraba sobre la mesa, se hizo, me pongo de pie, perdonad, se hizo una limpieza de todo y quedaban nada más que 11 vasos
encima de la mesa. Y entonces Cruyff indicaba, el lateral tiene que venir por aquí para que el central, y fue Benito Floro indicaba, no, porque hay que venir aquí para llegarle el balón al delantero centro que tiene que salir de aquí para poner el balón allí. Entonces llega Javier, hay que tener una barrera completa y lo que hay que hacer es un pelotazo al delantero centro que venga a buscar el balón. Y ya después de la media hora con el delantero centro para acá y el delantero centro para allá, dice Alfredo Di Stéfano, el delantero centro es el mío y me lo bebo yo. Y ahí se acabó la discusión de media hora con el delantero centro. Esas son las genialidades que uno vive y que disfruta. Como aficionado, como seguidor, como entusiasta del fútbol, ¿a ti qué personaje del pasado reciente o de la actualidad te conmueve, te afecta o te produce curiosidad? Que a lo mejor, seguro que cualquiera de los dos tiene algo que contarte de eso. Bueno, vamos a ver. ¿Se me escucha? Es que tengo el síndrome de profesor, que hablo mucho, pero no tengo el síndrome del micrófono, como ellos. Y es fundamental que el micrófono se acerque a la voz. O sea, eso es muy importante. Bueno, vamos a ver. Yo estaba pensando qué voy a contar. Algo que les pueda impactar. Algo. Verdadero, ¿eh? Que lo he vivido yo. A mí, la pregunta que tú me has hecho, hombre, hay muchísimos jugadores, ya no solamente del Madrid, sino gente o entrenadores que me hubieran gustado conocer, aprender. He leído mucho, porque sí es verdad que he leído mucho de argentinos, he leído mucho de españoles. Por ejemplo, la última figura que me ha impactado mucho, la ha impactado todo el planeta, que es Toni Kroos. O sea, que decir, yo cuando llegó Toni Kroos hace 10 años, siendo un mero aficionado, yo sabía que el tipo era muy grande, porque se ve. O sea, tú ves a ese tipo en el campo y ves que es otra dimensión. Él entiende el juego. Ahora nos estamos despidiendo, todo el mundo llorando. Yo el otro día se me saltaron las lágrimas con mi hijo abrazado, pero ya mucho tiempo. Pero voy a contar una anécdota real. No sé si viene al caso, pero... Mira, yo, como he declarado, soy muy blanco. Por circunstancias de la vida, en mi pueblo hubo un equipo de balonmano, el Algeciras Balonmano, que hay un gángster de allí de la ciudad que le pide al alcalde pues algunos terrenos para hacer temas de construcción y él por su cuenta monta un equipo en segunda división espectacular de jugadores muy buenos y fichados para el año siguiente cuando subiera a primera, porque todo el mundo sabe que iba a subir a Sobal, con jugadores ya, pues uno era noruego, un ruso, todo ya firmado, ¿no? Entonces, cuando llega la hora de la verdad, el equipo sube y en agosto pues estaban las fichas y tal. Y el tipo le dice al alcalde que no le da los terrenos. Cosa obvia y normal. Bueno, pues digo, esta primera anécdota para contar la buena, ¿no? De repente yo paso por el ayuntamiento y me viene el concejal de deportes, José, necesito hablar contigo y tal. Digo, dime. Bueno, yo no es que fuera ninguna figura, pero un tipo muy conocido allí, era el único profesor que en aquel momento estaba en Algeciras de Derecho Penal, y entonces, pues claro, era un tipo, mi familia metida en el fútbol, ya había jugado, bueno. Y me dice, mira, nos tienes que echar una mano. Digo, ¿una mano a qué? Dice, mira, ha pasado esto, el equipo está en Asobal y no tenemos a nadie que se haga cargo. Digo, mira, que yo nada más que, como decía Alfredo, no le doy ni con la pierna izquierda ni con la derecha, pero con la mano mucho menos. Dice, no, hombre, no, nos tienes que hacer un favor y tal. Total, que me reúno con amigos míos del fútbol, algunos habían sido directivos y tal. Digo, oye, mira, ¿me echáis una mano? Bueno, el caso es que de repente hay unas elecciones súper rápidas y me hago presidente del equipo profesional de balonmano. Que yo había visto balonmano a Juan de Dios Román y Cecilio Alonso. Que, por cierto, después mi ánimo de ser un tipo allí importante hizo que le diera medalla de oro del club tanto a Juan de Dios, que me hice muy amigo suyo, como a Cecilio, que también me hice amigo. Bien, la historia es la siguiente. En ese entreacto de la primera temporada yo conozco a Valero Rivera. Le hago un favor en la liga. Y el tipo, no sé si sabéis, Valero Rivera es un grandísimo entrenador, ha sido medalla del Mundial, medalla de oro del Mundial con España, el máximo entrenador laureado de todos los tiempos del mundo, junto con otro sueco, un tipo grande del balonmano español. Le hago ese favor y él me coge como un hijo. Lo que necesites para tu equipo, yo te voy a ayudar, y es verdad, nos hicimos muy amigos. El primer año él me dice, hicimos una gran temporada la primera, el equipo sube a Copa del Rey, él me había traído un entrenador y varios jugadores, y me dice, mira, José,
cuento contigo para esto. Yo organizo 2 clinics en Lanzarote, uno de balonmano y otro de fútbol. Y digo, bueno, ¿y? Y digo, ¿me vas a invitar? Dice, sí, pero a hablar. Tú vas a hacer la conferencia inaugural del que tú quieras. Y digo, mira, yo del balonmano paso, yo estaba allí en circunstancias. Digo, yo voy con el de fútbol. Bueno, perfecto. Te llevas a tu mujer y a tus hijos y estamos allí, no pago nada, pero hotel de 5 estrellas, Princesa Yaiza, cada noche comiendo en un restaurante dentro del hotel, un espectáculo. Y llevó a unos cuantos amigos. Yo conocía mucho a los de balonmano, pero los de fútbol conocía menos. ¿Quién me trae este hombre allí? Pues me trae a José Antonio Camacho, a Lotina, a Mendilíbar, a Paco Seirulo, preparador físico del Barça, que se ha jubilado hace muy poquito, un genio, y a mi gran amigo Juan Malillo. Claro, Juan Malillo, y ustedes saben todos quién es, porque ahora se sienta junto al lado de Guardiola, les voy a contar la historia que yo viví en aquel, fue julio de 2007. Mis hijas eran muy pequeñas, Pablo todavía no había nacido, por supuesto, y estábamos allí, y entonces me hice muy amigo de Lillo. ¿Por qué? Porque aunque yo corría por las tardes con Mendilíbar, Lillo, que no corría, se dedicaba a pensar y a leer. A leer totalmente, efectivamente, pues me decía, José, vámonos, porque la familia era más o menos, sus hijos eran de la edad de las mías, ¿no? Total, que Cristina, su mujer, pues se juntaba con mi mujer y yo con Juanma hablando de mí. Me encantaba hablar de fútbol porque el tipo, otra cosa no sé, pero habla como Los Ángeles. Bueno, pues estábamos allí. Recuerdo que también estaba Felipe del Campo allí veraneando, eso tal. Yo doy mi conferencia, quedó como Dios, nadie me entendió porque yo hablaba de violencia en el deporte, que no venía al caso, pero a mí me llamó Valero por amigo. Y bueno, pues yo empecé allí a hablar, todo el mundo me aplaudía, lo normal, ¿no? Para quedar bien. Pero yo me junto con Juanma. Y entonces por la tarde un día me dice Mendilíbar, dice, oye, hoy vamos a correr pero más tarde. Digo, vale, sin problema. Y digo, voy a la piscina con Juanma y con las mujeres y tal. Y, bueno, pues estoy con Juanma en la piscina, charlando de fútbol, obviamente, y le llaman por teléfono. Y yo allí, dice, perdona, que es Pep. Y digo, Pep. Dice, sí, coño, Pep Guardiola, ¿quién va a ser? Digo, bien. Entonces escucho yo estaba a 1 metro. Dice, perdona, José, ahora seguimos. Hombre, Pep, ¿qué pasa? No sé qué. Yo estaba escuchando la voz muy lejana, no escuchaba bien, pero escuchaba a Juanma que estaba a 1 metro de mí. Y decía, tú tranquilo, tú no te preocupes. Si te han dado el segunda vez, tranquilo. Ahora te vienes a mi casa, yo te explico 4 cosas y salimos para adelante. Eso es real como que yo estoy aquí con estos señores. Así fue. Claro. Cuando, por ejemplo, a mí que me gustaba todo esto, yo había seguido a Lillo, claro, yo como aficionado, después ya como amigo, y Antonio sabe la amistad que tengo yo con Juan Malillo a día de hoy también, ¿no? Pero, claro, ahora todo el mundo sabe Guardiola, no sé cuantísimas cosas, el tío más laureado de la Premier, las Copas de Europa, es maravilloso. Pero yo viví esa anécdota. Entonces, cuando la gente me dice, es que el Barcelona juega, bueno, el Barcelona juega porque tuvo una generación de jugadores impresionante. Porque si vosotros, algunos conoceréis el tema que voy a contar, cuando Lillo cogía el Salamanca, el Tenerife con Jokanovic, el Zaragoza, el Oviedo, todo aquellos equipos jugaban parecidos, con otros jugadores inferiores, pero jugaban muy parecidos. Es decir, que la base de Guardiola fue Juan Malillo. Es más, no se lo agradeció mucho bajo mi punto de vista, aunque Juanma se calienta conmigo porque me dice, es que eres muy injusto porque eres del Madrid. Digo, no, lo que pasa es que los iluminados hasta cierto punto, que el tipo es muy bueno, ni se discute, pero hombre, te tiene que dar tu sitio. Me hizo mucha ilusión cuando yo vi que... Le contrata con frecuencia, ¿no? Claro, le contrata por este motivo. Yo también es del Madrid, por cierto. Bueno, me dice a rato que sí. Muy del Madrid. Muy del Madrid. Dice que le sudan las manos, con el Madrid baloncesto, cuando juegan, le sudan las manos. Eso sí, verdad, eso sí me lo ha contado. Bueno, el caso es que... veo que cuando va al Manchester, que no estaba Lillo al principio, el Manchester marcaba muchos goles, pero le pasaba un poco como al Barça, y es que no defendía bien. Y le metía muchísimos goles. Por eso me parece, si no recuerdo mal, vosotros me corregiréis, que la primera Premier no la gana. No la gana. Y ficha a Lillo para corregir la defensa cuando empieza la temporada, porque él no empieza, se incorpora, no sé si en el mercado invierno, no me acuerdo bien, sí, pero se incorpora. Va también 6. Y entonces efectivamente. Y el tipo consigue que el Manchester City a final de temporada gane la Premier con la defensa menos goleada. Es que Ríos, el Fútbol Club Barcelona de la época de Guardiola,
el director deportivo iba a ser Pep Guardiola el entrenador y el era Juanma. entrenador iba a ser Así Lillo. es. Hay una anécdota del campo de Gibraltar, de Algeciras. Un día nos sentamos en una mesa, Batista, Lillo, Joaquín y yo. Tú no estabas, te habías quedado. Estaba atendiendo a los otros. En una mesa estábamos cenando y un poco lo que contaba Iñaki antes de los vasos de Cruyff y de los demás. Es muy futbolero eso. Empieza Lillo, aparta las cosas y empieza a explicarle a Joaquín y a Batista cómo hubiera jugado su Barcelona si él hubiera sido entrenador. Y hubiera sido entrenador si hubiera ganado el Lluís Bassat en lugar de Laporta. Entonces empieza a explicarle el carrilero, lo otro. Y yo estaba viendo la cara de Batista y de Joaquín, los dos mirando. Y cuando acaba de explicarlo todo, dice Joaquín: Mister, yo me voy a retirar. Pero a mí no me había hablado nunca así nadie. Yo de esto no tenía ni puta idea. Y me voy a retirar. No se retiró, se fue a la Fiorentina. Pero se quedaron los dos alucinados. Y Lillo, como si fuera un cura, allí predicando su carrilero. Perdón, Alfredo. Te iba a decir, yo tengo amistad con Lillo. A Lillo le ha perjudicado su puesta en escena. Un día me atreví a decírselo, cenando en Sevilla. Le dije: tú te das cuenta, estábamos buscando seleccionador en España. Se requerían dos condiciones: ser español y no tener equipo. Y él era uno de los 4 o 5 que reunían las dos condiciones. Y yo le dije, y él se quejaba y dice: ¿sabes por qué? Por tu puesta en escena. Porque tú quieres hablar como Valdano y no te pega. Entonces dices, y además estás en el Tenerife, a lo mejor, y dices, jugando así hay permiso para perder. Eso lo dice Valdano y le queda muy bien. Pero a los de Tenerife o del Oviedo que acaban de perder un partido dicen tal. Y además, por menos de nada, te viene con la epistemología aristotélica en una conversación, no sé qué. Digo, tú pareces, tú eres un chaval de poca apariencia, de Tolosa, tal. Valdano lo que diga es como el traje, le cae bien lo que se ponga Valdano. Los demás tenemos que cuidar un poco, ¿no? Y eso le perjudica mucho, pero realmente yo sé que dentro de la gran cátedra del fútbol se entiende que él es el tremebundo innovador. Hay muchas llamadas del fútbol profesional a Juanma Lillo. ¿Qué cordón es un ejemplo burdo? ¿Qué cordón utilizo? ¿Qué bota? ¿Qué taco? ¿Por qué la media? ¿Por qué la espinillera? Y luego sobre tácticas todas. Yo disfruté con Juanma Lillo en el Almería. Él vivía, iba a decir, en una chabola, como un ermitaño, lleno de libros y de agendas donde apuntaba. Es que es curioso, estoy descubriendo un secreto, no lo contéis. Donde apuntaban los jugadores de Almería que a la hora de pegar al balón, en vez de meter el empeine bien, se acercaban demasiado al balón y luego tiraban para arriba y decían: tengo que corregir a Pepito Rodríguez que cuando vaya a golpear el balón con el empeine eche el cuerpo hacia adelante para que el balón no se levante. Y yo decía: déjeme eso, mister, que no sabéis lo que había escrito. Efectivamente, el Fútbol Club Barcelona, que gana todo lo que gana, está orientado por Juanma Lillo, La filosofía de sin Lillo. desmerecer Sí, no. a Pep Guardiola. Pero es que Guardiola lo ha dicho sin ambaje en más de una ocasión. Eso no, él no tiene problema en ocultar eso, en decir eso. Y me acuerdo a lo que dice Alfredo, en una entrevista que tengo de 25 minutos con Lillo, es una verdadera locura seguirlo. Porque, como tú dices, va en la filosofía, te habla de Hegel, te habla de no sé qué, y de pronto dice cosas que, claro, son comercialmente poco vendibles. Dice, no, es que pones luego todo eso en un papel y claro, dices, esto no lo puedo publicar. Claro, dice, es que hay presidentes que, bueno, que les da igual que el entrenador sea yo o la señora de la limpieza, lo que importa es que gane. Digo, joder, no diga eso, que no, ¿quién te va a fichar? Dice, no, es que el entrenador los presidentes tienen como objetivo. Si uno ve ahora partidos de la Premier de Pep Guardiola, es verdad que ahora todos tienen asistentes que colaboran mucho, pero en el caso de Pep Guardiola, que es muy dado al caminar con la... A los 3 minutos inmediatamente Vuelve. va a ver a Lillo
Y entonces le dice a Lillo lo que sea y Lillo le corresponde y entonces inmediatamente... Coño, y viene un gol. No, ahí Y no, eso ahí no hay problema. actualmente En eso no hay sigue problema, estando en ello. Sí. Y la verdad es que Lillo es un personaje de esos que está en el fútbol español de toda la vida y que ha tenido... yo me recuerdo que un día me dijo, joder, a ver si me lleva al Sevilla. Y me acuerdo que se me ocurrió decirle a Del Nido, coño, está ahí mi amigo Lillo, tráelo. Si tú qué quieres, ¿un entrenador o hacer literatura? Claro, claro eso... Oye, que antes me has preguntado tú, ¿para ti quién ha sido el mejor de la historia? Maradona. Para mí sí. Claro, todos no, somos del que vimos con 15 años. Claro. ¿Tú de quién eres? Yo de Maradona. Tú de Maradona. Todos somos del que vimos con 15 años. Mira, es que yo... Bueno, yo es que con Maradona he vivido mucho. Bueno, no, sí. Vale, He vivido Os voy a mucho. contar una cosa a Maradona y te va a gustar por eso. El mejor fue Di Stéfano. Yo no digo... Iñaki Gabilondo siempre dice, cuando le pregunto a alguien quién ha sido el mejor de la historia y no me dice Di Stéfano, ya sé que es lo bastante joven como para no haber visto a Di Stéfano. Pero vamos, cada uno es del que vio del que se enamoró. Que yo veo muchas cosas de y tal, y hay un fenómeno y es que, por ejemplo, los argentinos, Coco Basile, todo, Gatti y tal, dicen que el mejor fue Pelé. Sí, en Argentina son, sí. Ahora los europeos de Bobby Charlton, Mazzola, tal, te dirán todos de Esteban. Luis Suárez, que entraba en la SER, falleció ya, entraba en la cadena SER y entraba para comentar los partidos del Barça. Los de Radio Barcelona siempre querían decir con Messi haciendo maravillas, claro. ¿Es el mejor de la historia? No, el mejor de la historia fue Alfredo, que además le marcaban 2 en todos los partidos y aún por encima, tal. Pero te iba a contar una cosa, Maradona, ya que tú eres maradoniano, una maravilla que me ocurrió en Canal Plus con él. Yo sabía que Valdano tenía mucho ascendiente sobre él. Valdano empezó en Canal Plus en lo que luego hizo Robinson. En la primera temporada fue Valdano, pero luego Valdano quería entrenar. A mí me pareció un error, luego le fue muy bien, pero yo Valdano, que para mí es una figura magnífica, digo, a este le van a echar del Coruña a la 5ª jornada y luego la verdad es que lo ha hecho fenomenal. Pero yo sabía, porque en el Mundial de Argentina, en el Mundial de México, él le pidió a Maradona que me llamara, yo ni lo conocía, había jugado en el Barça, pero no lo conocía, y me llamó y le hizo una entrevista antes del partido, yo tenía amistad con Valdano porque era lector del País, Valdano fue lector del País. Bueno, que empieza Canal Plus. Primer mes, segundo mes, compramos un canal nuevo, yo quería tener un golpe de efecto y le pregunté a Valdano si podríamos traer a Maradona. No podremos pagarle nada, pero le pagamos el viaje, que no le cueste. Me dice Valdano, pues se lo voy a preguntar. Le pregunta, me dice que sí, yo tan contento, preparamos, pues va a venir el viernes o el sábado, para tal. Yo tan contento, preparamos. Y yo ya noto que las productoras están como preocupadas, no sabía por qué, y que me están ocultando algo. Y bueno, yo estaba en todos los líos de empezar, vamos al aeropuerto por él. Y vamos al aeropuerto, me dice, no, es el aeropuerto privado. Digo, joder, aeropuerto privado. Este viene en avión privado. Viene en avión privado y viene con Claudia, la mujer, con las 2 niñas, con la tata de las niñas, el novio de la tata de las niñas, Signorini, que era un preparador físico especial que él tenía, la mujer de Signorini y 2 pilotos. Y habían cerrado la planta última del Villamagna, que era el mejor hotel, no sé si sigue siendo, que había en Madrid, en la Castellana, para que nadie les disputara. Y yo me digo, madre mía, ¿cómo cuento yo lo que esto va a costar? Y estuve y bueno, vamos a cenar el primer día, que además vamos a La Dorada, que era el No Va Más entonces, iba el rey allí. Y los camarotes. Me acuerdo que cuando fuimos como 20, porque claro, en Canal Plus abrimos la mano para que vinieran los deportes casi todos, allí Valdano, Levin, tal. Y además me acuerdo, allí en medio se pone a dar teta a la niña pequeña, Claudia, y cuando vienen con una dorada gigante, una dorada que era más grande que el delantero centro de Algeciras. Y la niña mayor, que tenía como 4 años, dice, ¿qué olor tan pestilente? ¿Por qué no? Pero bueno, cenamos. El día siguiente comimos en un argentino de carne de María, aquí en Madrid. El lunes fue el programa. Jugó allí, hizo maravillas, estuvo sensacional. Maradona es un tipo inteligentísimo y sensacional, en todo muy atento. Y ya el martes se despide. Nos vamos al aeropuerto. Yo no había hablado de detalles prácticos hasta entonces con él.
Y ya en el aeropuerto le digo, bueno, Diego, me tienes que decir lo que es esto. ¿Cómo lo que es esto? Sí, bueno, lo que te ha costado venir, ¿cómo que? Sí, hombre, yo hablé con Jorge de que no te podríamos pagar, de que no te pagaremos, pero sí que no te costara. Dice, no, todo ese programa es un fenómeno conmigo, Valdano es mi amigo, yo mis vicios me los pago yo, lo pasé aquí fenomenalmente y tal, y se marchó. Y yo fue como soltar un yunque, pues yo no sabía cómo decirle a mi jefe, al director del canal, porque yo, oye, que sí, que viene Maradona, nada, no nos cuesta más que el viaje. El tío encantado. Digo, bueno, voy a esperar a que pase todo, que salga bien por lo menos para decirle, oye, la factura. Pero para mí era inimaginable. A mí no me cabía en la cabeza lo que puede costar un avión privado. Es que no me lo figuro. Me parece como que... Mira, se portó fenomenal. En Sevilla, cuando llegó... A ver, Maradona era Dios, pero era tremendamente humano con sus compañeros. Luego voy a contar yo lo defendía a sus compañeros. Él fichó por el Sevilla y él tenía que jugar unos partidos para que el Sevilla le pagara su contrato. Y los jugadores no cobraban por esos partidos. Habló con Cuerva y le dijo, no, mis compañeros cobran por estos partidos y si no cobran ellos... Un serio problema con eso. Pero hubo una anécdota que recuerdo cuando... Valdano me dice, llamo a Valdano y le digo, Jorge, que el Sevilla va a fichar a Maradona. Y me dice, pues si quieres verlo jugar, vete a los partidos, porque entrenar no va a entrenar. Y dije, ¿pero cómo puede ser eso? Efectivamente. A entrenar iba cuando quería, cuando le daba. Y una vez fue a entrenar contento, con unos cascos, en un cochazo deportivo por la avenida de la Palmera en Sevilla, a 200 por hora. Con los cascos puestos, la policía detrás de él, con las sirenas, no lo escuchaba, claro, iba con los cascos. Ese fue el día más estruendoso de su aparición en los entrenamientos del Sevilla. Y todo lo que hizo en Sevilla fue para sus compañeros lo mejor. Con Bilardo tuvo grandes broncas, decías tú de lo de los gastos. En un partido Cádiz-Sevilla hubo una bronca muy grande, lo cambió la primera vez en el Sevilla. Y Maradona se fue para Bilardo y le formó un espectáculo y se quedó en Santipetri. Y Bilardo volvió a Sevilla y el martes le dije, míster, tenemos programa. ¿Esto lo cuenta usted o lo cuento yo? Dice, no, esto lo cuento yo. He hecho un asado y he hecho las paces. Entonces llegó allí a la radio y sacó en la mesa un montón de recortes de periódico desde que Maradona empezó a jugar, de que era pequeñito y lo fue elevando. Empezó a hablar, a contar todo, recorte por recorte. Aquí tengo un recorte que decía, aquí tengo tal que dijo. Y acabó diciendo, he hecho las paces con Diego y llorando en el micrófono como una Magdalena. Yo me quedé, porque Bilardo es un tío recio, un tío, pero con Maradona tenía su... Maradona sí te concedo, para mí ha sido el que más ha tenido a Dios dentro, por así decirlo. Sí. El jugador más mágico que ha habido. Ahora, no se entrenó. Si Maradona se llega a entrenar... Maradona se entrenó un mes en su vida, que fue el Mundial de México, porque venía muy relinchado de que el primero no le llevaron y el segundo en España fracasó. Y ese mes trabajó, y es la única vez que ha trabajado, y con Maradona bien, hubiera ganado el 96% de los partidos que jugaba, como fue aquel Mundial que ganaba en los partidos, ¿no? De hecho, pero claro, el jugador hay que verlo de una manera integral. Luego es que no entrenó nada, era tan superdotado. Era ingobernable. Él tenía lo que tenía y te hacía disfrutar, porque en la carretera de Huelva, en el hotel que tenía él allí, los que teníais programa a las 12 de la noche teníais un problema. Yo con Juanma Gonzalo a las 8 de la tarde también lo tenía, porque Juanma me obligaba a que hablara con Diego Armando Maradona. Y eso era imposible. Pero no sé cómo le llegaría al Pelusa, que yo andaba por allí una semana entera en Sevilla intentando acercarme a él. Que para eso era bueno. Y es verdad que por las noches nos reuníamos allí unos cuantos, los que teníais que meterle por la noche y no podía, y García lo tenía secuestrado. Y a mí me cazó en la cafetería una tarde y me dice, vete por ahí detrás y hablamos un momento en la cassette y se lo das al Rubio. El Rubio era cubalita. Y oye, eso a mí me valió muchísimo, porque en Radio Gaceta que entrara Diego Armando Maradona, y eso que me veía por todos los campos, porque en aquella época el partido de la jornada era donde jugaba el Sevilla, no había otro. ¿Sabes? Perdona, una cosa más de Maradona solo, en tu homenaje. Yo estuve en el Mundial aquel, y estuve en el partido de Inglaterra.
En el partido de Inglaterra no vimos nadie que le había dado con la mano, te lo juro. En el estadio no lo vio nadie, en la tribuna de prensa no lo vio nadie. Se quejaron 2 o 3 ingleses, pero como son tan deportivos y medio huevones, no la montaron. Y yo pensé que la queja era, como fue una jugada rara, pensé que Valdano había transitado por fuera de juego en algún momento. Y luego, al bajar la conferencia de prensa, es cuando me dice, se le ha dado con la mano el cabrón. Si es que pero lo hizo tan rápido y tan bien. Luego ves que cuando sale corriendo mira un poquito de refilón al árbitro. Y ahí le preguntan, era muy bueno hablando, manejando el castellano, manejando el español, buenísimo. Y ahí le preguntan si lo ha metido, le pregunta a alguien si lo ha metido con la cabeza o con la mano. Y él dice eso, con la cabeza de Maradona y la mano de Dios. Lo dice él, le sale ahí. Claro, sí, sí. Es que lo dijo así, le salió tal cual cuando le preguntaron la primera. Fíjate que para estar abochonado, oye, te hemos pillado que lo has metido con la mano. No. Sí, pero es que además en ese partido era una Inglaterra-Argentina que trascendía. Las Malvinas, claro. Post-Malvinas. Trascendía con las Malvinas y era una especie de cruzada nacional y él apeló a la mano de Dios como diciendo la justicia divina está de nuestro lado. Y además después de ese gol metió uno, que ese sí lo metió Dios entero. Ese sí que es el gol del Mundial. Ahí se le metió Dios dentro y después yo creo que a Maradona es que le pegaron mucho. Le pegaron mucho en España. Le pegaron mucho en Italia, muchísimo. Los campos y los campos ríos. Yo siempre digo que Maradona... los campos de fútbol... Tengo por ahí, luego te daré una pequeña cinta de partidos de Maradona con barro, tal, pegándole en el viejo Atocha, pegándole, sí, madre mía, unas patadas. Sí. Después Goicoechea le hizo un eran otros campos y eran otros balones, por cierto. Maradona se hizo mucho daño con la droga y con todo, pero a Maradona le hicieron mucho daño en el campo la permisividad de los árbitros y la falta de caridad de los contrarios, porque iban a por él cuando... claro, es un eufemismo. La falta de caridad de los contrarios, porque no tenían piedad. Cuando comparan o quieren comparar a Messi con Maradona, que yo respeto a todos los de Leo Messi por la continuidad, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo, respetando a los jugadores que tenía Maradona al lado. En el Nápoles, en el Barça y en la selección argentina. Si los comparásemos con los jugadores que tenía y que tiene Leo Messi en el Fútbol Club Barcelona, no hay color. Era Maradona y otros 10. Y luego, oye, jugar al fútbol. Usted, alcalde, ha jugado en el Albero, se ha hecho heridas. Pues Maradona jugaba en cosas parecidas, con el barro por los tobillos, con entradas a la altura de la cadera, y con todo y eso se iba. Lo que dice del partido ese de Atocha es que le pegaron hasta en el cuello, y sin embargo seguía, metía goles, se quejaba, se levantaba. Era una cosa bárbara. Ahora está el tema de Vinicius, que le dan una patada, se levanta y tal. Y yo le decía a un colega mío del Real Madrid, le decía, mira, lo de Vinicius lo podéis resolver sentando a Vinicius y poniéndole unos vídeos de Butragueño. A Butragueño le han dado hasta en el cielo la boca. Y que se levantaba, hacía así y seguía. Y Maradona era prácticamente lo mismo, salvo la tangana de la final de la Copa del Rey, que aquello fue una guerra. Por lo demás, el tío recibía... Eso fue una pelea final. Sí, no fue... Yo creo que se pega menos ahora que nunca gracias a la tele. Ahora se ven en 7 cámaras cada patada y no se pueden dar las patadas que la se culpa la tienes tú. Mira, con lo que el ojo no ve. Hace una temporada, el año pasado, el anterior, Messi jugaba todavía. Y no sé en qué partido, un jugador le entró por detrás a Messi, lo agarró y lo tiró. Y después, escuchando las crónicas, a ese jugador lo querían llevar al Tribunal de los Derechos Humanos de La Haya. Eso, con Maradona, es que ha cambiado afortunadamente, porque a futbolistas como Messi hay que protegerlo en el sentido de que el reglamento los proteja de verdad, que no protegió a Maradona nunca. Pero bueno, en cada momento hay una cosa, ¿no? Oliver, como los que están por aquí, sí. ¿Te parece? ¿Quieres que baje yo con el micro y haga lo que debo de hacer y que pregunte? Tú haz lo que quieras. A ver, les voy a dar a ustedes 3 minutos. Prepárense alguna pregunta. ¿Te parece? Para Río, para el alcalde no, porque nos metemos en cacao. Para Oliver y para Relaño. Para mí no, porque el que va a bajar soy yo. A mí no hay pregunta. Iñaki, ¿te parece que nos haga el alcalde una pregunta a cada uno de nosotros mientras piensa la sala? Empiece por mí, que voy a ir a... ¿Sí? ¿Por qué mismo? Sí, que voy a ir a preguntar por aquí. Bueno, pues a Iñaki, ¿qué le preguntamos? Bueno, como Iñaki es colaborador del Chiringuito,
hemos estado durante 3 o 4 años con el tema de la exclusiva. El tic-tac. El tic-tac. Tic-tac. ¿Qué hay detrás del tic-tac? ¿Hay realidad? No, eso- ¿Hay ficción? Mira, ¿Hay hay una cosa, morbo? hay una cosa que Relaño además le conoce perfectamente a Pedrerol porque está criado a sus pechos. Entonces, que ha cambiado evidentemente, pero en Pedrerol no hay ficción. Él sabe por dónde va el programa, sabe lo que hay. En el asunto del tic-tac famoso, a él le llega la noticia que nos llega a algunos, que está acordado para que firme por el Real Madrid, para que la siguiente temporada juegue en el Real Madrid. Y de hecho hay una gran oferta del Real Madrid, que luego pues se rompe, no sale, pero no hay ninguna ficción ahí. Igual que todo lo que veis en el programa, es verdad que algunos a lo mejor hemos adquirido un personaje, pero ahí no hay un guión preestablecido de ahora tiene que hablar el alcalde, luego tiene que hablar Oliver, Oliver se tiene que pegar. No, no, no. Esto va surgiendo así. Y yo creo, hay una cosa que cuando entras en la televisión, las cámaras son tan sinceras que como no seas tú, te descubre. Como estés mintiendo, te descubre la cámara. Empieza la cámara y las televisiones de las casas de la gente empiezan a moverse y dicen, este está mintiendo. Por eso ese programa, el tic-tac y todo lo que veáis ahí es real como la vida misma. De verdad os lo digo. Bueno, y Alfredo es una curiosidad que tengo yo personalmente, porque no sé si sabéis que Alfredo es el periodista español que vota por el Balón de Oro, el único periodista. Y no sé cómo fue nombrado que tuviera ese privilegio en España. Bueno, la verdad que lo considero un honor enorme. Pues hará unos 10 años. Antes había uno de Barcelona, que siempre había sido de Barcelona, por cierto, porque siempre en Barcelona se han apañado en contacto con Francia, tal, tienen más. Uno de Barcelona que se llama Paco Aguilar, que se molestó un año, eso fue un poco por exceso de barcelonismo. En los años duros de Messi y Cristiano, una vez decidieron aplazar un poquito el plazo, alargar un poquito el plazo, porque era a primeros de octubre, pero estaban pendientes de jugarse unas repescas para ir al Mundial, me parece. Y entonces se alargó para que entraran esas repescas. En esa repesca, Portugal eliminó a Suecia, que tenía Ibrahimovic, y metió 3 goles Cristiano ahí. Y eso, pues, se entiende que resultó decisivo y ganó Cristiano. Y Paco Aguilar se enfadó mucho con eso, escribió cosas y con toda lógica le echaron. Le quitaron ese. Y muy pocos meses después vino la selección de baloncesto francesa a jugar aquí en el Palacio de Deportes de Madrid contra España y el director del equipo me preguntó a mí, se ve que él indagó, sabía, se llega por edad esas cosas, se llega por edad, un poco si quieres, a lo mejor presuntuosamente por prestigio. Me preguntó y dije que encantado, claro. Hombre, da problemas, porque Roncero siempre quiere que vote al del Madrid y luego primero Vinicius, luego Kroos y luego Rodrigo, y luego tal, y me como mucho el coco. Pregunto a varias personas, pregunto a Valdano, pregunto a Segurola, pregunto a amigos que tengan, hago más o menos 8 o 10 personas y me hago la composición del lugar y luego decido yo lo que me da por ahí. Y la verdad es que estoy encantado. Además yo lo sigo, eso nació con la Copa Europa. Eso nació en el 56, cuando nació la Copa Europa. Ya desde entonces empezó a votar y siempre lo había mirado yo con reverencia a eso, ¿no? Bueno, y al profesor Ríos le vamos a preguntar algo de su profesión, aprovechando que están aquí ya los niños un poco inquietos. Desde el punto de vista profesional, cómo vemos hoy el fútbol, la violencia que existe, aunque afortunadamente también en muchos campos se están adoptando medidas para que desaparezcan ciertos violentos. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que tenemos aquí como algo personal, ¿no?, de valores formativos, como decíamos anteriormente con Antonio? Mira, la pregunta es muy buena. Cuando doy charlas, he dado alguna con Antonio, cuando hemos dado charlas y en Cádiz, incluso el Cádiz nos llevó un día a Adolfo Aldana y a mí,
nos llevó a dar charla para sus chiquillos. Es muy importante, yo pude ser un juguete roto. La historia es graciosa, lo he contado cuando mi padre me dijo, José, ponte a estudiar. Arrímateme en esto, arrímatelo así. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Bueno, es gracioso cuando mi padre me dijo ponte a estudiar cuando yo era un buen estudiante, solamente que estaba obsesionado con el fútbol. Pero es verdad que a la larga pude ser un juguete roto. La anécdota es fácil. Lo cuento porque es para lo que tú me has contado. Yo con 17, 18 años era cuando medía muchos goles. No jugaba bien al fútbol, jugué bien al fútbol después, pero en aquel momento metía muchos goles. Y cuando el Sevilla se fija en 2 del Algeciras, uno era yo, pues yo llego llorando con las lágrimas saltadas, papá, que me quiere el Sevilla, ¿qué hacemos y tal? No sé cuánto. Entonces, mi padre, en principio, me dice, bueno, tómate esta temporada así, a ver qué ocurre, y ponte a estudiar. Bueno, se me va un poco la pinza, papá, yo es que estoy harto de estudiar, claro, pues normal, yo estaba todo el día estudiando y jugando. Y entonces mi padre era panadero. Esta es una anécdota para todos los padres y todos los chicos. Entonces me dice, él estaba enfermo y me dice bueno, pues ya está, si tú te quieres dedicar a entrenar por las tardes, pues estupendo, no hay ningún problema. Tú te pones a estudiar, te pones a estudiar por las mañanas, me acuerdo que ese año me dediqué a estudiar por la UNED Derecho, mi padre quería estudiar de Derecho, bueno. Y me dice, pero me tienes que ayudar en la panadería. Dice, pues porque está bien que tú seas una gran estrella del fútbol, que te pongas un poquito a estudiar por las mañanas para que tengas una carrera, porque Sevilla te pagaba la carrera, pero me tienes que ayudar, que yo estoy enfermo y tal. Entonces, recuerdo que fui la primera vez a la panadería, me iba a levantar a las 8 para descansar porque yo tenía que entrenar por la tarde. Me dijo mi padre que no, que como iba a levantarme a las 8. Dice, si él se levantaba a las 4, pues yo 4:30, 5 como mucho, allí en la panadería. Entonces decidí, como yo he estudiado bastante, pues si te parece te llevo yo las cuentas. Dice, no hombre, ¿eso cómo va a ser? ¿Me va a llevar las cuentas? Si yo estoy enfermo, tengo aquí a los panaderos yo también y tal. Al tercer día aparece, no lo recuerdo perfectamente, por la cuesta de mi casa, de la panadería, yo vivía un poco más para arriba, un camión de harina San Lorenzo de Valladolid. Enorme, yo aquello lo veía enorme, un tráiler. Y yo iba en plan de figura con mi padre, claro, y además metía goles los domingos, lógicamente muchas novias, todo ese tipo de cosas que tienen con 18, 19 años cuando metes goles, es muy importante. Y en el equipo del pueblo, que también es más importante. Y entonces, pues vinieron los señores que llevan toda la noche desde Valladolid conduciendo para descargar la harina. Y dice, bueno, don Juan María, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Diga, ahí con mis cosas y tal. Dice, bueno, vamos a descargar. Dice, no, vamos a desayunar. Total, que yo me vengo arriba, digo, papá, vamos a desayunar. Y dice, no, tú no. Estos señores vienen toda la noche, yo ya sabes que estoy con el riñón mal, entonces descarga y te viene muy bien para coger fuerza, para el entrenamiento. Esto es verídico. Al tercer camión de harina de San Lorenzo de Valladolid me puse a estudiar y yo soy profesor de universidad, como ustedes comprenderán. Y es más, muchas veces sueño que el camión viene y me pongo a estudiar. Esto es así. Esto es verídico. Esto es verídico. Entonces, lo que quiero decir, al consejo que yo os doy, primero, padres alejados de los niños que juegan. Muy importante. Lo peor es un padre porque en todas las casas hay un Messi o un Cristiano. En todas, sin excepción. Menos en mi hijo, que está dedicado al tenis de mesa porque yo vi que no pilotaba. Pero el chiquillo se lo tomó bien. Dicho lo cual, hay que estudiar. Mira, había un filósofo, Albert Camus, que le apasionaba el fútbol porque en Argelia era portero. Emigró a Francia y fue un grande del realismo francés. Filósofo, periodista, jurista y pensador. Le encantaba el fútbol. Y France Football en el 57 le hace una entrevista y le dice que qué es para él el fútbol. Y le dice, mira, todo lo que he aprendido del derecho y de las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol. El fútbol es un deporte que a todos nos gusta, que mueve montañas, que mueve masas, pero está minusvalorado. Porque si veis el baloncesto, el balonmano, el tenis, tienen una educación muy superior al fútbol. ¿Por qué? No lo sabemos. Estamos peleando para que esos juguetes rotos no existan y tal, porque hay mucho dinero, mucho profesionalismo. No lo sé exactamente, pero hay que luchar contra eso. Y el consejo que os puedo dar a todos estos chicos, el primero mi hijo, es que el deporte siempre, pero hay que estudiar. Eso es importantísimo. ¿Voy yo? ¿Ahora? Sí. Tengo, porque como el gordito
Está claro quién es el gordito, ¿no? El gordito tiene hambre, 4 jovencitos y 4 menos jovencitos. Y los 4 que primero han levantado la mano han sido aquí uno, aquí otro, ese y había otro, y tú. Los 4. A ver, los que estáis ahí arriba. Cortito y al pie. Cada respuesta cortita y al pie, que el gordito tiene hambre. Como sabes. Y los que preguntáis, cortito y al pie. Nombre. Javier, Javier. ¿Y qué quieres preguntar? para vosotros, en el Balón de Oro de 2024, ¿cuál será? Facilita. Todavía no se sabe. Todavía no se sabe. No. A ver, la pregunta ha sido clara, director. Para vosotros, el Balón de Oro, ¿quién será? Lo tengo fácil. Nos pide France Football que no adelantemos nada, que pensemos sobre el Balón de Torero. Oro. Y eso lo Torero. A ver, que he dicho 4. A ver, que yo soy un tío muy malo. ¿Quién iba a preguntar de aquí? Alfredo Relaño, ¿cómo se te ocurrió crear Lo que un ojo no ve y todas estas cosas? Bueno, comenté antes, porque quería ver en la tele, quería poner en la tele lo que yo hubiera querido ver cuando era un espectador de la tele, de niño y luego de menos niño, y ver, decir, a ver cómo puedo sacar todo aquello que a mí me despertaba curiosidad. Fue por eso. Pues... A ver, ¿qué parte no has entendido? Cortita y al pie y una pregunta. Pues todos. He dicho antes, eran todos de primer empleo. Así que todos entraron en la misma idea. Pero el principal, Robinson. Este va para periodista, porque es muy pesado preguntando. No, Va pa' Iñaki, no. Va para peluquero. ¿Para peluquero? Es que la entrevista esa la he hecho yo esta tarde. Pues si vas para peluquero, a mí no me mires, ¿eh? Que ya has visto todo lo que tengo encima de la cabeza. A ver. ¿Quién va a ganar la Champions de 2025? ¿Y eso a quién se lo preguntamos? ¿Al alcalde y al futbolista? El Atleti no. Él sabe que el Atleti no. No se oye, pero bueno. Es que se ha debido de que acabar. Yo te voy a decir quién la va a perder. Porque ganarla ya por lo visto la ha ganado el Real Madrid. O sea, el Madrid solamente tiene que perderla porque al Madrid le ha pasado ahora igual que le pasó al PSG. Con Messi, con Neymar y con Mbappé, la gana. Solo tenía que perderla y la perdió. Siguiente Madrid, pregunta. Que para Antonio Oliver, que al que nos has contado antes, para los niños, si a uno que colaboraste contigo, al final te agradeció cuando ya lo hiciste futbolista. hombre, yo hacer futbolista no he hecho a ninguno, pero la verdad es que he tenido algunos amigos futbolistas que siempre que han tenido oportunidad de agradecerme algo como a Iñaki con una entrevista, lo han hecho. Y lo importante es ser fiel a tu profesión, ser honesto a tu profesión y ser honesto en lo que dices de los demás. Para eso hay que informarte y antes de hablar, informarte y contrastar. Pregunta de un campeón del mundo. De subir y bajar. Canales. Que me ha visto que efectivamente estoy gordito y me ha hecho ir desde allí hasta aquí. Bueno, la verdad que yo quiero saber, porque estáis hablando de muchos jugadores a los que admiráis, a los que habéis tratado, pues a Alfredo Di Stéfano, Maradona, y también me gustaría saber, pues, qué jugadores o qué personas del mundo del fútbol no queríais ver porque os caían mal la otra cara de la moneda y que al final, pues, lo típico eran prepotentes o no queríais cruzar o no queríais entrevistar, y bueno, esa parte. Yo de momento, si tuviera que entrevistar Para mí a alguien... Mourinho ha sido, lo considero Sí. desagradable Mourinho y malo para la convivencia, por así decir. Te lo pondría el peor. Yo, la verdad es que ahora me cuesta mucho trabajo hablar de eso, porque cuando hablan de Simeone, yo reconozco que no soy imparcial. Yo conviví con el Sevilla de Maradona, de Zúcar, de Rafa Paz, de Simeone, de Bilardo, y no sé qué reserva mental me quedó de aquello, que yo a Simeone en mi equipo no lo tendría. No me gusta cómo se proyecta desde el banquillo, no me gusta cómo maneja la sala de prensa y no me gusta cómo llora, elevando a la categoría de 2.0 el concepto de pupas
del Atlético de Madrid que ya había desaparecido. Con él, a ver, si tengo que trabajar y entrevistarlo, lo hago, pero no es santo de mi devoción. Tengo por aquí, porque allí al final solamente el campeón del mundo, los demás cobardes. Ninguno se atreve a preguntar. ¿Que cuál jugador a ti en verdad te cae mal? Uf. Uf. A ti no te cae mal nadie. Uf. Muy buena gente para... Yo me llevo bien con todo el mundo. ¿Sabes lo que pasa? Que Se hace logro, pero es un bizcochón. ¿Sabes lo que pasa? Que luego yo en el fondo es verdad. Es muy difícil. Ahora estás muy lejos de los jugadores, ya no vives tan cerca de ellos, pero voy a ser respetuoso y no voy a decir... Me ha enfadado mucho, y estoy con Alfredo Relaño, la actitud de Mourinho, que tenía que utilizar unas armas que a mí no me han gustado y que como consecuencia arrastró a muchos jugadores del Real Madrid, que si uno mira la historia del Real Madrid, nunca se ha comportado algunos jugadores como les arrastraba Mourinho. ¿Te he contestado más o menos bien? ¿Tú cómo te llamas? Pablo. ¿Tú juegas al fútbol? Pues tú me caes mal. A ver, ¿alguna pregunta más desde aquí? Ahora, ¿no? Que he venido para acá. También me habéis visto gordito, ¿eh? Venga, a ver, por aquí y luego por ahí he visto a alguien. Allí. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo creéis que va a quedar España? ¿Creéis que podrá ganar la Eurocopa? Yo creo que va a quedar muy bien. Yo creo que va a quedar muy bien. Claro, tenemos el Rubicón de... primero hay que ganar a Georgia. Tenemos el Rubicón de Alemania, pero yo creo que va a quedar muy bien España. Sí. Bueno, gracias. A ver, yo sé que tú quieres preguntar y por aquí querían preguntar. ¿Consideráis que el periodismo español algunas veces con muchos jugadores es demasiado crítico, como muchos ejemplos como Morata o en casos anteriores como Anelka, que han dicho que el periodismo español es demasiado crítico? Sí, es demasiado crítico. Somos muy blandos, por mi parte, porque si uno va a otros terrenos periodísticos de otros países, te digo que somos, como dice Alfredo, bizcochones, pero no sé lo que piensan ellos. Alfredo, somos... No creo, no. Hombre, siempre hay quien se... Has dicho algo de Anelka, quizá, ¿no? El periodismo español es muy competitivo y luego el fútbol español es muy exigente. Los equipos de aquí se proponen estar entre... Hay varios equipos aquí que se proponen estar siempre entre los mejores de Europa. Y a los jugadores que están en esos equipos se les exige como tal. Entonces puede ser que algunos entiendan que se les exige mucho. Pero es que jugar en el Madrid, en el Barça o en el Atlético de Madrid obliga a mucho. Y eso es lo que a lo mejor afecta a algunos de los que pasan por ahí. Tengo por aquí al final de planta baja otro que pregunta. Yo quería preguntar si se puede contar aquí que alguien contara la anécdota de Jesús Gil con el Tren Valencia y el hijo de Pablo Escobar. Yo la del Tren Valencia no la sé. Sí, eso fue en Logroño. Se enfadó en Logroño. Pues mira, ese día de casualidad, no tenemos una gran bronca. Esa vez hicimos una gran hojada en Canal Plus, un poquito mayor. De acuerdo con el club, pusimos una cámara en el vestuario del logroñés. Se lo pedimos al gerente logroñés, que era joven, y le pareció bien, porque tal, siempre en la garantía de no poner, no era para verles desnudarse, no era para verles tal, y jugaban contra el Atlético de Madrid ese día. Sí. Y además nos dio una imagen muy buena, que poca gente vio, luego os diré por qué, que bueno, primero tal, entonces lo que llegan, bromean, tal, cuando se empiezan a quitar la ropa ya tal. En el descanso, el entrenador que se llamaba Aimar, que era uno que les daba un golpe en el pecho cuando se iba al campo, entran, yo tenía más curiosidad que nada por el descanso, ver qué se habla y tal. Entran, se sientan, algunos se tumban, ponen los pies en alto, Aimar se calla un poco, pasea un poquito, van 0-0, y lo dice todo serio. ¿Ustedes quieren ganar el partido hoy? Sí. ¿Ustedes qué?
Pues vamos a ganar con una jugada. Y pintan una pizarra, no sé qué, tal, al Tato Abadía, que se vea tal, y entra, y así, tal, el pase. Cuando ellos estén aquí, así. Y el Logroñés ganó con esa jugada, el partido. A pesar de lo cual Aimar se enfadó mucho cuando lo sacamos. Pero resulta que estaban jugando contra el Atleti. Y en el vestuario del Atleti ese día hubo un follón, porque había un tal Sivakov o no sé qué, que había un búlgaro que habían traído, que cobraba por cada gol que metiera. Entonces hubo un penalti, se pelearon por ver quién lo tiraba, se empeñó en tirarlo lo falló, y luego fue cuando al final del partido Jesús Gil, todo endemoniado, dijo, al negro ese le corto la cabeza, hablando del Tren Valencia, al negro ese le corto la cabeza, y salía de un follón en el vestuario. Si llegamos a tener la cámara, claro, estábamos autorizados por el Logroñés a su equipo. No si vamos a tener la cámara era una minicámara ahí metida en un rincón en lo alto. Si vamos a tener en el del Atleti, tenemos allí una especie de 2 de mayo. Pero con todo eso, Alfredo, las imágenes de Canal Plus, yo me veo poniéndole el micro a Jesús Gil en esos momentos que habla de lo del negro, que le voy a cortar la cabeza, y le puso de vuelta y media, y bueno, pues prácticamente nos esputaba a todos allí delante del micro, fue una tensión, porque además veníamos, el campo del Logroñés tenía un pasillo como de esta silla aquí, y ahí empezó a montar la bronca hasta que salió del pasillo, y fue terrible. A partir de ahí hubo además una movida muy gorda a nivel internacional por esas palabras del negro. Yo quiero contar una de Gil, porque bajó a jugar un partido con el Atlético de Madrid en Jaén, y él me conocía a mí de Málaga, porque un día, Paco Herrera, mi director, me dice, ¿quieres entrevistar a Jesús Gil? Y me lo llevó al programa. Y él no quería hablar nada más que de política, y yo quería saber si iba a cesar al entrenador. Total, que al final del programa le dije, ¿cuántos concejales crees que vas a sacar? Dice, yo por lo menos 14. Digo, no sacas ni 11. Y nos jugamos una comida. Paco Herrera se cabreó conmigo porque había que pagarla. Y sacó 22 o 21. Y ahí hicimos amistad. La verdad que una amistad buena. Y va Jaén. Atlético de Madrid, Jaén, un amistoso. Y me dice, Oliver, ¿conoces por aquí algún fotógrafo? Digo, sí. Dice, tráetelo que voy a hacer las paces con Caminero. Estaba peleado con Caminero. Me hizo buscar un fotógrafo. Me metió el fotógrafo en el vestuario. Dice, cuando me abrace con él, me hace una foto y la distribuye. Acaba con eso y me dice, ¿conoces al árbitro que va a pitar el partido? Prado García, que acababa de ascender. Digo, claro, ahí está, va a pitar el partido. Dice, ¿me lo puedes presentar? Digo, claro. Y fui y digo, mira, José Luis, te presento al presidente del Atlético de Madrid. Hola, tal. Y José Luis en la camilla recibiendo masaje. Y le dice, oye, ¿tú te atreverías a pitar el Atlético de Madrid y Barcelona, me parece, de dentro de 2 semanas? Y dice el otro, Prado dice, a mí si me lo dan, claro que lo pito. Sale de la camilla y llama a su hijo, dice, Calan, para el partido Atlético de Madrid quiero a Prado. ¿Quién pitó el partido? Prado. Este es el Atlético que siempre han perseguido los árbitros, por cierto. Yo creí que el que ganaba por los árbitros era el Madrid. Ahora veo que es... 2 últimas preguntas, una aquí y otra ahí delante. ¿Creéis que la prensa ha afectado negativamente este año al Barcelona? Que si la prensa hemos sido culpables, de alguna manera, las críticas a Xavi Hernández. Yo creo que no. Yo creo que él solo se ha afectado, porque siendo un buen entrenador, ha querido la excelencia creyendo que seguía siendo jugador y compañero de Iniesta y de Messi. Se ha equivocado muchísimo en eso. Y luego la poca ayuda que ha tenido el club. Eso es lo que pienso yo. No sé lo que pensará ahí. Sí, eso y un poco más. Él tiene un cierto complejo de Guardiola que se lo ahondan mucho en la ciudad. En la ciudad, la inteligencia de la ciudad es muy guardiolista. Los directores de cine, los escritores, los políticos... y ven a Xavi como un impostor. Ya cuando empezó a jugar, esto lo sufrió mucho Xavi, cuando empezó a jugar Xavi, como venía 10 años después de Guardiola y en ese puesto, venía a sustituir a Guardiola, lo miraron mal, estuvo a punto de irse al Milán. Ahora que ha vuelto, pues le han recibido con mucha frialdad. Y él yo creo que ha estado siempre nervioso. Muy criticado por esa amalgama de la ciudad, de la gente más tenida en cuenta en la ciudad. Y se ha metido en la boca del lobo precisamente cuando llegó
el Barça es no sé cuánto, perder el Barça tendrá consecuencias. No solo basta ganar, sino que además tenemos que divertir. Entonces ganó 10 partidos seguidos por 1-0 y no valía. Yo creo que el complejo Guardiola le ha hecho a él ahorcarse. Salvo que me digan lo contrario, última pregunta. Bueno, lo primero de todo, un honor teneros aquí. Y luego la pregunta sería para Antonio y para Iñaki. Vosotros como grandes periodistas que sois, ¿ha habido alguna situación o algún momento o en algún sitio en el que os habéis sentido incómodo y que habéis tenido un poco como que no enseñáis que habéis sido ahí incómodos? ¿Y qué consejos daríais para salir de esa situación a la hora de ser un periodista como vosotros? Iñaki las habrá pasado, Canuta. Hubo tiempos en los que los reporteros, algunos, teníamos el permiso del club para entrar en el templo sagrado del vestuario. A veces antes y después. Y yo recuerdo un partido del Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu que perdió el Madrid, de aquella época de Camacho, Juanito, Mino, que no salían las cosas como tenían que salir. Y recuerdo estar dentro del vestuario con la llegada del entrenador y con los jugadores todos a grito pelado. Yo estaba viviendo un momento, no diré todo lo que se habló allí, yo estaba viviendo un momento emocionante para mí, pero a su vez estaba muy incómodo, porque según se insultaban unos a otros, me buscaban a mí como diciendo, vete ya desde aquí, que todavía tenemos que decirnos. Y yo estaba jamás he contado lo que se dijo allí, ni lo contaré, pero ese ha sido un momento muy incómodo para mí, porque yo tenía la confianza de algunos, de muchos de ellos, pero claro, cuando la cosa se pone fea, allí no miraban el que había fallado al otro, miraban al que estaba ahí sentado. Yo voy a contar una anécdota con Bilardo y con Maradona. Jugaba el Sevilla en el Bernabéu contra el Real Madrid y Maradona se presentaba en el Bernabéu. El primer partido había sido en Sevilla, segunda vuelta en el Bernabéu. Y recuerdo que empieza el partido y lo primero que hace Maradona es salir del centro del campo a presionar a Rocha, que era el jugador del Madrid que la sacaba. Y a ir y a venir, a correr, sin parar, 10 minutos. A los 10 minutos se espatarró y ya no pudo andar más en todo el partido. El Sevilla perdió 5-0. Entonces se podía acceder por allí, por los vestuarios, se podía circular y vi a Bilardo echado contra la pared con una cara de muerto y me acerco, venga, mister, ¿qué tal y cual? Y los futbolistas salían más o menos, no riéndose, pero como si no pasara nada. Y cuando yo le decía a Bilardo, venga, vamos, mister, se me queda mirando y me dice, Oliver, cuando pierdo como he perdido hoy, por lo menos durante media hora, es como si se hubiera muerto mi madre. Y yo me quedé, que no supe si darle el pésame o darme la vuelta e irme. Fue un momento para mí tensísimo porque yo sentía un afecto personal por ese hombre y me daba cuenta que al decirme eso y al mostrarse tan derrumbado, me estaba también dando una muestra de confianza. Y para mí fue un corte porque no supe lo que decir. No supe si actuar como persona o como periodista. Me callé, le hice así y me fui. Bueno, la verdad es que habéis tenido una paciencia tremenda. Gracias a que Alfredo, José Manuel, Iñaki han llevado esto en volandas, hemos estado aquí casi 3 horas. ¿Tanto? Así tenía yo hambre. Tanto. Espero que esta idea de fútbol contado os haya gustado, que contéis lo que acordéis y que llevéis material para entre amigos pues rememorar algunas cosas de fútbol que forman parte de nuestra historia personal y que tienen que ver con nuestra historia profesional también. Gracias, Iñaki, gracias, Alfredo, gracias, José Manuel. Alcalde, siempre en deuda contigo y felicidades porque la verdad es que un pueblo de 5.000 habitantes, que tiene un campo de fútbol, que tiene un pabellón polideportivo, que tiene 2 pistas de tenis de tierra batida, que tiene pistas de pádel, que tiene prácticamente todo el municipio implicado en el deporte, es un pueblo que además de rico, es sano.